complicado como la teoría queer. Voy a intentar ir muy despacito, porque además es un tema tan complejo muchas veces que si no vamos despacio y bien y pararme en cualquier momento para preguntar, oye, para que esto no lo he entendido, puede ser muy difícil. Yo tengo formación filológica, soy filólogo, hice historia de la literatura, hago el doctorado ahora sobre teatro del siglo de oro, que no tiene nada que ver con esto, no me dejaron hacer esto, demasiado cabroso. Y poco a poco, para hacer bien mi trabajo como historiador de la literatura LGTB, que es lo que yo suelo hacer, tuve que acercarme a esta forma de pensar, de esta metodología de pensamiento, porque es la que para mí mejor me sirve para acercarme a la historia de la literatura española en tanto en cuanto sexualidad. Cuando hablamos de teoría queer, ya lo primero que nos llama la atención es que es esa palabra misteriosa y extraña que no tiene pinta de estar en nuestro idioma. Yo me acuerdo de un amigo mío que tardó un año exactamente en pronunciarlo bien, porque tú lo ves y dices, ¿qué? No. Este chico decía queer o queer, o sea, era muy difícil, hasta que le expliqué de dónde venía y empezó a utilizarlo bien. Queer en inglés significa literalmente raro, es una teoría rara, pero con el sentido sobreentendido de raro como rarito. Lo que diríamos en España cuando veis a chicas un poco rarito. O retorcido. Retorcida, es verdad, torcida. También lo llaman, al traducirlo se llama teoría torcida. En lo recto que se extrae. Sí, exactamente. O sea, como straight en inglés es recto y al mismo tiempo heterosexual, se considera que lo que no es straight, lo que no es recto, lo queer, es lo que no es heterosexual. Vamos con ello. El término, igual que gay, empieza a utilizarse desde el siglo XIX ya, en algunos sitios, empieza a recoger el significado no solo de alegre, pero de alegre también como de vida alegre. Decimos una mujer de vida alegre, pues eso mismo significaba queer al principio. Ya en los años 20 y 30 empieza a utilizarse queer como un término de autodefinición, por el que las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales se llamaban a sí mismas para diferenciarse del estereotipo LGTB, el estereotipo gay de la loca. O sea, por ejemplo, si tenemos un hombre homosexual muy afeminado, que en esa época de los felices de los 20 se llamaba una loca, además que está estereotipado como tal, hay novelas en español que hablan de las locas de Postín, una novela divertidísima. Queer en inglés se utiliza como una forma de no identificarse con ese estereotipo, decir, bueno, yo puedo ser gay, pero no soy afeminado y soy bello masculino, por lo cual, ¿cómo me llevo a mí mismo? Pues simplemente raza. Ya con la Guerra Mundial, en que cambia el paradigma de cómo se interpreta la sexualidad, sobre todo la sexualidad heterodoxa, empiezan a haber pequeños colectivos, LGTB, empieza proto-LGTB antes de que se invente las palabras, y queer empieza a utilizarse poco a poco, primero como una forma despectiva, en plan queer, yo soy queer, es muy rarito, y poco a poco empieza a reapropiarse del término. Ya llegado a los 80, que es donde vamos a empezar nuestro viaje, queer está totalmente reapropiado, la gente lo utiliza como una forma de enfrentarse y de autodenominarse a la homofobia. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en los años 80, cuando empieza, bueno, nosotros en España lo sabemos muy bien, en España el activismo LGTB empieza en los 70, empieza de una forma muy radical, que luego se va calmando poco a poco, y en Estados Unidos igual. Las reivindicaciones LGTB de los 70 y 80 eran, a principios de los 80, muy radicales, y poco a poco se van calmando. Con la crisis del SIDA, justo cuando aparece el VIH, todo el mundo se da cuenta de que hay un problema mucho mayor y hay que atajarlo antes de seguir reivindicando cosas. Y lo que pasa es que hay alguna gente, algunos colectivos, que se dan cuenta de que no podemos entretenernos en nuestra cosa y hay que seguir reivindicando políticamente. Lo que se dice estereotípicamente siempre es que mientras parte del colectivo LGTB, entendéis LGTB casi todos, ¿no? Lesbianas, gays, mientras que parte del colectivo LGTB parece que está como de una buena manera pactando con el sistema establecido heterosexual, parece que quieren comportarse igual que ellos, otra gente dice que no, que ellos no quieren participar de esa forma de activismo y quieren ser diferentes, radicalmente diferentes, hacer una forma de activismo diferente, y es de ahí que es donde nace el movimiento queer, lo raro, lo distinto. En España siempre llega todo más tarde, evidentemente. A esto empezó en los años 80 y en España empezó en los 90. Hay algunos colectivos muy conocidos como Queer Nation, Nación Queer, o sea, el país de los raros en Estados Unidos, o ACT en Londres. Hay un colectivo maravillosísimo, a mí me encanta, las Radical Fays, las hadas radicales, que eran un colectivo americano, un señor llamado Harry Hall,
Un día leí un libro sobre brujería y homosexualidad, un libro muy interesante, pero muy raro, y se dio cuenta de que se podía dar una forma distinta de ver a todo el tema. Y dijo, bueno, en lugar de comportarme como un gay al uso, de serie, de televisión, ir a fiestas, y ser guapo, rico, con dinero, ir a fiesta, etcétera, voy a inventar otra cosa de hacerlo, otra cosa más relacionado con lo que creo que tiene que ser esto. E inventó las hadas radicales. En lugar de definirse como gay o lesbiana, se definían como hadas. Y vivían en el bosque, además, literalmente se iban al campo, y en lugar de hacer fiestas LGTB o de orgullo LGTB, lo que hacían era reuniones, las que compartían era una cosa mucho más emocional y vivencial. Compartían vivencias, experiencias sobre cómo estaban ellos colocados en el mundo. Yo algún día siempre digo que quiero encontrar alguna hada radical y que me cuente exactamente cómo viven y cómo se relacionan, porque tiene que ser muy interesante como oposición al sistema que conocemos. En España, ya mucho más tarde, evidentemente, nace primero una distinción de Cogam, la radical gay, o gay, se escribía con I latina, no con Y, y luego un colectivo que a mí me hace mucha gracia, que es LSD, un colectivo de lesbianas, que se llamaba así como la droga, y que cada día y cada acción que tenían cambiaban las letras. O sea, LSD primero podía ser lesbianas salen los domingos, o lesbianas sindicadas contra la dominación, así todo. Pero siempre era LSD. O sea, tenéis ya la percepción de que es una cosa un poco distinta, mucho más divertida habitualmente, porque sí que juega mucho con el humor. A mí el humor, como especialista en teatro cómico, me parece fundamental para entender el universo. Pero bueno, me da miedo la mesa, continuamente. ¿Qué cosa de hadas? Sí, es cosa de hadas. No te preocupes. Si no me siento, no pasará nada. Todos estos movimientos tenían algunas formas de comportarse, formas de hacer reivindicaciones que no eran para nada las que tenemos hoy día de hacer activismo. ¿Sabéis qué es el post-porno? Bueno, alguna cosa que os ha sonado. Es una forma de producir películas pornográficas, pero desde un punto de vista muy distinto y mucho más radical. Hacían talleres de drag king en que las mujeres se vestían de hombres con su bigote, etcétera, para sentirse empoderadas. Imaginaos que cogemos las tres mujeres y les decimos, no vamos a poneros un pantalón, una corbata, un bigotito, y os sacamos a la calle a dar un paseo. Solo para que cuando la gente os confunda y diga, uy, serán hombres, serán mujeres, puedan pensar, podáis sentir vosotras el poder de ser un señor, en lugar del poco poder que te da ser una mujer. Pues hacían cosas así para jugar con el género y transformar la conciencia de cada uno. Y habitualmente, luego también el movimiento Ocupa, que conocemos todos, estaba muy imbuido también por la teoría queer y el activismo queer. Habitualmente lo que consideran como unos principios básicos son un montón de cosas para que luego iremos viendo poco a poco. Por ejemplo, la regulación del trabajo sexual, regular la prostitución. Buscar nuevos horizontes para la pornografía, una pornografía que no sea machista, que no sea siempre mujeres perfectas, casi totalmente maquilladas, etcétera, y hombres bellos, sino que sea gente normal y corriente de la calle. Un feminismo que no ataque a las lesbianas ni a las personas transexuales. Parece que el feminismo a veces solo es de mujeres blancas de clase media y hay más gente heterosexuales y hay mucha más gente que pueden considerarse mujeres. La inmigración también, las drogas, que forman a veces parte importante, un montón de cosas, hasta la teoría cyborg, que es una cosa que luego intentaré explicar, pero que es difícil como ella sola. Y luego prácticas sexuales más radicales como el sadomasoquismo, tiene muy en cuenta el VIH en sus prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo poquito a poquito todo esto, porque es... Si en algún momento estáis saturados, Ramón, por favor, explícanos esto de las hadas o algo así, porque es complicado. Entonces, después de años de esta forma de hacer activismo LGTB, hubo gente que empezó a hacer teoría sobre ello, a pensar, desde la universidad siempre, en todo el mundo, siempre está la calle por un sitio y la universidad por otro lado. Y de vez en cuando los universitarios, la gente que estamos allí dando la lata con los libros, abrimos la ventana y nos damos cuenta de que hay un mundo más allá y que hay que darse cuenta de lo que está haciendo la gente en la calle. Yo tuve una experiencia así cuando estaba explicando literatura actual, el programa que tenía obligado por el departamento y llegaba desde el año 39 hasta el año 90, pero yo daba esta asignatura en 2007 y dije, esto de actual no es. Así que dije, bueno, ¿qué se está leyendo ahora? Te sacas el libro, coges 4 libros y dices, eso es literatura actual.
Pues más o menos esto pasó. Hubo gente que empezó a acercarse a esta forma de ver el mundo y empezó a teorizar sobre ello. Gente que evidentemente no venía de estudios muy conservadores, sino que ya estaba predispuesta a acercarse a ese tema, sino sobre todo desde la antropología del género y la teoría de la posmodernidad. Varias teorías filosóficas que confluyen en lo que se llama teoría queer. Estoy viendo porque está más pequeñito grabándolo así. Se ve mejor. Entonces, pasa esto, el activismo cambia, la universidad se llega a esto, y hay grandes autores, algunos anteriores y otros justo de la época, como Foucault, que es un señor impresionante, pero que entenderle cuesta Dios y ayuda, Judith Butler y Kosofsky Sedgwick, una señora muy importante, voy a ir hablando de ellos poco a poco, y en España, ya un poquito después, evidentemente por nuestro retraso habitual, aparecen personajes como Beatriz Preciado y Javier Sáez, que ahora mismo se odian muchísimo, un poquito, teóricamente, por un tema que luego lo hablaremos de. O sea, tienen como dos visiones distintas dentro de lo que es la teoría queer. En primer lugar, hay que decir que el término teoría queer nace en el año 91 de manos de una señora llamada Teresa de Lauretis, que dice que hay que hacer una forma distinta de hacer activismo, que sea un poquito más desenfadado y un poquito más, no agresivo, pero sí que ponga más y mejor en duda cómo funciona el mundo, y ella le llama a eso, en inglés claro, teoría queer, teoría de los raritos. Yo siempre, cuando pienso en el tema teoría queer, me acuerdo de una carta que le mandó Engels a Marx, cuando empezó el activismo primigenio del siglo XIX, en el que Engels se quejaba de que tanta obsesión por la homosexualidad no le gustaba, ponía en duda su propia forma de ver el mundo, y que a ver si ahora había venido a hacer esta gente teoría de lo que es la guarrería. Pues casi Teresa de Lauretis lo que hizo fue: hay que hacer una teoría de la guarrería. Hace falta para poner en duda esto, más o menos evidentemente. ¿Qué pasa? Que cuando todo el mundo cogió el término teoría queer y empezó a usarlo mucho, la propia Teresa de Lauretis se dio cuenta de que estaban desvirtuando el concepto que había creado y lo abandonó. En el año 94 dice que cuando ella hablaba de ese concepto no hablaba de lo que estaban haciendo, porque la teoría queer es verdad que se ha convertido en algo tan sumamente complicado de entender que se aleja mucho de lo que había nacido, o motivo del que había nacido, que era responder a ciertas necesidades que en la calle estaban ganando. También hay un problema muy serio, y es que cuando hablamos de teoría queer parece que es la panacea que va a resolver todos nuestros males, porque es una teoría filosófica o algo así, y no es una teoría. Y realmente dice Javier Sáez que lo que llamamos teoría queer no es un corpus organizado de enunciados, ni tiene ninguna pretensión de cientificidad, ni posee un autor único, ni aspira a dar cuenta de un objeto claramente definido, es decir, no es propiamente hablando una teoría. Entonces hay que pensar, si no es una teoría, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del pensamiento queer? Yo siempre digo que más bien es una especie de un punto de partida, una metodología que parte de unas ideas preconcebidas básicas sobre las que, a partir de las cuales, analizar el mundo. Es decir, pues imaginaos una persona que se dedique a la antropología, si quiere hacer antropología queer, tiene que dar por sentada unas cuantas cosas de las que vamos a hablar ahora. Por ejemplo, los fundamentos de la teoría queer. Sería primero la crítica al binarismo. Entendéis que todo el mundo funciona binarista: los buenos, los malos, el blanco, el negro, arriba, abajo, izquierda, derecha, etcétera, etcétera. Entonces, más hablando del sexo y el género, critican ese binarismo que diferencia a la gente entre hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, y todo al fin y al cabo lo acaba centrando en lo heterosexual. Entonces hace una crítica, una deconstrucción de todo eso para decir, bueno, entre el blanco y el negro siempre hay grados de gris, y evidentemente entre hombres y mujeres puede haber personas que sean ambas cosas, personas hermafroditas o intersexuales. Entre heterosexuales y homosexuales puede haber personas que tengan un grado intermedio, que es la bisexualidad. Entonces reivindican una tercera vía, casi, por así decirlo, otra forma de que no sea todo radicalmente A o B. Se me está descolocando esto. La teoría precisamente dice que la bisexualidad no tiene sentido en los términos de que el sexo en sí mismo tiene que ser reconstruido. Claro, eso viene más abajo. Vamos a dejar la segunda hora para preguntas, Sí, dudas, debate, etc. Eso viene después. Y lo difícil lo he dejado para el final, para ir poquito a poquito, porque si no. Y al mismo tiempo hacen una presentación, después, del sexo como un producto del género.
Todos pensamos que eso es nada más un gran debate entre la teoría queer. Todo el mundo nace con un sexo. O sea, en el pack que nos dan al nacer, todo el mundo tenemos un sexo, por lo menos. Diferenciar bien sexo y género. O sea, el sexo es lo biológico, el género es lo cultural y el deseo es lo que nos atrae. Entonces, las relaciones entre sexo y género han sido siempre muy complicadas, cuando te puedes analizarlas, y mucha gente dice, bueno, pues tú naces con un cuerpo y luego te coges un género y empiezas a funcionar con ese género. La teoría queer lo que dice es que el propio sexo, o sea, lo que entendemos como biología, está determinado por lo que vemos como género. Por ejemplo, vamos a ser más facilitos. Yo soy un hombre, yo tengo un cuerpo de hombre, pues más o menos como sea, pero aquí lo tengo. Y yo al nacer cogí un género masculino, más o menos también. Entonces, al fin y al cabo, lo que hace el ser humano es que no ve en los otros un sexo, sino un género. Cuando yo la veo a ella, digo, pues bueno, a ver, vamos a pensar. Va de rosa. El rosa es un color asociado a lo femenino. Vale. Tengo un dato aquí para ser femenino. Pero lleva el pelo corto. Por lo cual, si lleva el pelo corto, una mujer así tiene que llevar el pelo muy largo y tal. Vale, me acaba de descuadrar un poquito. Pero bueno, veo que sus formas, o sea, estoy esperando cosas a través del género, pongo cosas en su cuerpo. El ejemplo perfecto es cuando nace un bebé. Todo el mundo, o sea, nace un bebé, tenemos aquí un bebé, y el médico dice, es un niño o es una niña. Y en ese momento lo que está haciendo, más que describir lo que tiene el niño en su cuerpo o la niña, está imponiendo un sexo en ese cuerpo. ¿Por qué? Esto se evidencia muy bien cuando la persona que ha nacido no tiene claramente rasgos de un sexo u otro. En el caso de una persona intersexual o hermafrodita. Cuando hay una diferencia, hay alguna duda, es el médico el que tiene que decidir. Entonces lo que hace es imponer con la cirugía o con la cultura, la forma de educar a esa persona, un sexo o el otro. ¿Entendéis que la diferencia es una cosa y otra? Luego, evidentemente, hay algunos autores, la diferencia entre ellos dos, que dicen que no hay nada al principio y que todo es cultural, todo es discursivo, y otros que dicen que no, que hay algo al principio. Y como hay algo al principio, me quitan una chaqueta porque el cuerpo tiene calórico. Luego hay otra de los fundamentos de la teoría queer, es la resistencia a la normalización, a la creación de normas y a la normatividad, a que todo esté ordenado por una norma. Lo mejor para esto es citar a la propia Teresa de Lauretis en el artículo ese del año 91, en que dice que el objetivo de la teoría queer, para que lo oigáis, son articular los términos gracias a los cuales las sexualidades gays y lesbianas pueden ser comprendidas e imaginadas como formas de resistencia a la homogeneización cultural, oponiéndose al discurso dominante por medio de otras disposiciones del sujeto cultural. Hay un problema en la teoría queer y es que para entenderla hace falta leer las cosas unas cuantas veces, porque este párrafo que acabo de leeros de primera no entra. O sea, a veces decía Ortega y Gasset que la cortesía del filósofo es la claridad. Y los teóricos queer son muy poco corteses, la verdad. O sea, a veces que cuesta un montón entender lo que están contando. De lo que está diciendo es que mientras que cierta gente lo que buscaba con los estudios de gays y lesbianas era moldar de alguna forma o analizar la vida de gays y lesbianas de acuerdo a la vida de los heterosexuales, lo que había que hacer era una cultura propia, o sea, una diferenciación y analizarlo sin nada alrededor, ver cómo puede ser esa diferencia. Y así lo que llegan a hacer entonces todos estos teóricos es negar la propia normalidad. Lo que hacen es decir, bueno, entendemos todos por normal, por lo habitual, que es lo habitual, pero cuando te pones a pillar del hilo te das cuenta de que lo habitual casi nunca es habitual. Todo el mundo tiene una forma básica de pensar, un arquetipo mental, luego hablaré de Platón, porque Platón al fin y al cabo viene muy bien para entender determinadas cosas, o casi todo. Y todo el mundo tiene una idea en la cabeza, pero esa idea muy rara vez, esa idea que sería la idea normal, muy rara vez tiene correspondiente con la realidad. Toda realidad tiene algún tipo de diferencia con la idea preconcebida. Por esto mismo, las teorías LGTB lo que hacen es buscar una forma de que no se asimile a las personas que no son heterosexuales con las heterosexuales, crear una diferencia en medio y decir que, bueno, que como hay una diferencia, las relaciones sexuales son diferentes, no se puede
poner a todos en el mismo saco. Hay un concepto que es el nomadismo, que es más o menos entretenido, que es el que una persona, por ejemplo, yo mismo, yo soy un hombre con género de hombre y me gustan los hombres. Vale. Entonces, lo que puedo hacer es definirme como homosexual, como gay, como marica, como uranista, como en el siglo XIX, como sodomita, como invertido, como todas las palabras que hay por haber. Entonces, con cada definición que yo escojo para mí mismo, hago un discurso. Si me defino como sodomita, el discurso religioso, porque es la religión la que define la sodomía. Si me defino como homosexual, el discurso puede ser médico legal, porque es la medicina y lo jurídico lo que hace el concepto de homosexual. Si me defino como gay, es un concepto político, porque es el concepto que nace de la reivindicación LGTB. Si me identifico como marica, cojo el propio insulto habitual y lo devuelvo al mundo diciendo que no me importa. Me reapropio ese concepto y digo, aquí estoy yo, soy marica y no me importa. Entonces, la gente que me ve marica, le digo, pues claro. Que como le pasó a Jacinto Benavente, que era homosexual, por cierto, eso que me sabe. Un día que iba por la calle, una callecita de estas muy estrecha, se cruzó con un señor muy cabreado, y claro, iba Jacinto Benavente andando, venía el señor le dijo, yo no me aparto delante de maricones. Y Jacinto Benavente dijo, pues yo sí. ¿Por qué? Porque al asumir el insulto como algo nuestro propio, ya no te hace daño. Es encender la luz cuando viene el fantasma. Bueno, pues le ves y pues mola, ya está. Si hay alguna cosa que os chirríe, seguid diciendo, porque luego viene ya la parte más divertida. Hay veces que la parte queer, se lo voy a contar porque es un poquito escabroso y sexual, pero me parece interesante porque el objetivo final de la idea es muy bueno, que es entender el sexo como prótesis. Ella se ríe porque creo que ha leído Beatriz Preciado, ¿verdad? Sí. Beatriz Preciado, igual que decíamos antes que no existe nada antes que el cuerpo, dice que en lo sexual lo fundamental siempre, claro, culturalmente, es el falo, el pene. Pero ella dice que más que ese falo de carne, lo importante es la idea del falo. O sea, la idea de que hay un objeto cilíndrico que es el que da el placer. Y hay que buscar el objeto cilíndrico. Y lo que hace es decir, bueno, si es un objeto casi más inanimado que de carne, en lugar de un falo, que sería de carne, vamos a pensar en un dildo, en un vibrador. ¿Y qué hace? Dice, bueno, pues para buscar el placer sexual, lo que hay que hacer es no centrarse en el falo, en el pene de un hombre, sino convocar a ese dildo en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, y si me permites el brazo. Me ha tocado. Te ha tocado. Si yo hago así, estoy haciendo una caricia. Entonces esa caricia no se identifica como sexualidad, porque la sexualidad está resumida en cierta parte del cuerpo. Pero lo que puedo hacer yo para darle la vuelta a esa concepción del sexo solo genital es decirle que aquí aparezca el falo. Y entonces, si aquí hablamos de, aquí hay un dildo, imaginaos, esto ya es puramente sexual, porque en lugar de un brazo, por ejemplo, hemos convocado aquí a un falo para que tú sientas placer sexual cuando yo te toque la mano. Eso se le llama, lo siento, eso es lo que llama Beatriz Preciado la dildo tectónica, porque es la artimaña con la que se convoca el dildo desde algunos puntos de lo que damos. Es una cosa muy extraña, pero que al fin y al cabo lo que pone en duda es que la sexualidad sea puramente genital, sino que pueda parecer igual que esto. Todo esto tiene una trayectoria teórica impresionante. En el libro este de Manifiesto Contrasexual, es un libro muy difícil, habla de cómo la sexualidad está relacionada con lo protésico justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados que venían de la guerra tenían algunas faltas, o sea, piernas que faltaban, ojos, etcétera. Hace un estudio a través de toda la ciencia de la prótesis y sobre todo de los aparatitos que servían en el siglo XIX para que las mujeres histéricas dejaran de sentir esa histeria que en el fondo era insatisfacción. Inventaron los vibradores, que al principio, ¿habéis visto una peli que se llama Histeria? No me acuerdo, que es justo habla de eso, de cómo un médico se inventa el aparato para que las señoras histéricas se queden tranquilas. Y es una especie como de ventilador para ponerlo por ahí abajo. No hace falta que sean histéricas. Bueno, claro, pero sí.
Todo esto, evidentemente, se trata de la identidad. O sea, poco a poco, lo queer lo que hace es poner en duda la forma de identidad con que nos identificamos. Lo he dicho antes, sodomita, homosexual, cada uno puede tenerlo. Si tuvierais que definiros a vosotros mismos identitariamente, ¿cómo lo haríais? O sea, si alguno tuvierais que decir mi sexualidad, yo, según mi sexualidad, soy X. Pues podríais decir mujeres, hombres, masculinos, femeninos, heteros, bisexuales, transexuales, etc. Hay que analizar entonces qué es la identidad para cada persona, la identidad sexual. La mejor definición que he encontrado, porque yo creo que es la más completa, de todos los elementos que entran en juego en la identidad sexual, es la de Sedgwick, que dice que la identidad está basada en el sexo biológico de la persona. Si somos hombres, machos, hembras o intersexuales. La asignación de género, masculinos, femeninos o intergénero. Los rasgos de la personalidad y la apariencia, porque yo puedo ser un hombre masculino pero tener una apariencia muy femenina, y entonces hasta que yo, si me quedo así quieto y no me manifiesto, puede pensar, uy, será un pelo largo y tal. La típica esta de si me ves por la espalda y tengo el pelo largo, quizá no sepas dónde colocarme. El sexo biológico de mi pareja, porque a través de su sexo entendéis si me gustan los hombres o las mujeres o qué. La asignación de género de mi pareja, porque también ahí me gustan los hombres masculinos y femeninos, las mujeres masculinas y femeninas. Los rasgos y la personalidad y la apariencia de la pareja. Por lo mismo que a mí, pues hay que ver con quién estoy relacionando. Luego, la propia autopercepción como homo, hetero, bisexual, transexual, eso mejor. Y la autopercepción de mi pareja como homo, bi, trans, etc. Y luego también la opción de procrear. Si yo decido tener hijos, mi pareja también, pues tenemos una sexualidad distinta a si decimos no tenerlos. Entonces, todo esto, que no es poco, es lo que entra a formar juego de la identidad sexual. Hay otras definiciones un poquito más que precisan lo que hay que entender como identidad sexual. Una es de Gracia Trujillo, que dice: una visión de las identidades como afinidades de aquí a ahora, más que como esencias inmutables e incontaminables. Porque evidentemente, si mi identidad sexual está determinada en parte por mi pareja, si cambio de pareja, puede llegar a cambiar de alguna forma mi propia identidad sexual. Esto a mí me pasó un día, y es el caso concreto, es el mejor de todos. Hay un teórico trans que me gusta muchísimo, que se llama Miquel Misé, no sé si lo conoces, que es uno de los chicos más guapos que he visto jamás. Es impresionantemente guapo, pero impresionantemente. Y tiene un pico de oro que es maravilloso. Entonces, yo, como un hombre homosexual, le vi la foto y dije, qué más guapo. Y claro, luego empiezas a darte cuenta de que es un hombre, pero que renuncia a operarse para asimilarse del todo al sexo que se supone que tendría que tener, ser un hombre del todo. Entonces, claro, le dije, bueno, entonces si yo me voy a la cama con Miquel Misé, que es súper guapo, está muy bueno, dejo de ser gay. Pues claro, me estoy acostando con un hombre, pero que tiene una vagina. Mi identidad puede llegar a cambiar y esa semana la pasé fatal. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? Es muy difícil. Entonces, ya no es inmutable, sino que no es una cosa esencial, sino que puede modificarse. Luego, si queréis, hablamos de todo esto porque, vamos, estoy soltando ideas como para hablar y hablar y hablar. Otra definición de Beatriz Preciado dice que no hay diferencias sexuales, sino una multitud de diferencias, una transversalidad de las relaciones de poder, una diversidad de potencias de vida. Como siempre, Beatriz Preciado es complicada como ella sola, pero es eso. Lo que dice que hay muchas diferencias, muchos pequeños puntos en los que se puede diferenciar una persona. Luego viene ya la parte del rasgo fundamental de la teoría queer, y que es muy fácil de entender, pero muy difícil de desarrollar, que es la idea de la performatividad. La performatividad del género la desarrollaba Judith Butler, el género en disputa, en el año 90, y lo que viene a decir es, se basa en los actos de habla, una cosa lingüística que hizo Austin tiempo atrás, y Austin dice que cuando hablamos podemos hacer dos cosas con el lenguaje. Una es constatar o performativizar una realidad. Por ejemplo, si yo digo que esta mesa se mueve, y estoy constatando una realidad, porque se ha movido antes, lo he visto y casi me caigo al suelo. Pero cuando a través del lenguaje
digo en una boda si quiero, estoy construyendo una realidad. Antes de esa realidad yo era soltero y con esa frase tan básica he transformado la realidad y me he convertido en un señor casado. O sea, el lenguaje puede producir cosas, puede hacer que el mundo cambie y que las personas cambien. Lo que hace Butler es decir que el género, nuestro propio género, de alguna manera también es performativo, porque depende de lo que vayamos haciendo, se va construyendo de una manera o de otra. Tendremos que, por ejemplo, si yo mañana salgo a la calle con una falda y una peluca larga, estoy cambiando mi género. Ya no soy un hombre masculino, acabo de romper un trozo. Y que incluso con cada una de las cosas que hago, cada gesto que hago, cómo me muevo, cómo hablo, estoy precisando una forma de género. Más masculino, menos masculino. Aquí, evidentemente, la teoría de la pluma, si una persona homosexual o no homosexual tiene más pluma o menos pluma, está muy incluida en esto. Se me va apagando esto. El caso perfecto que pone Butler para interpretar la performatividad es una drag queen. Hay un problema que dice, una drag queen es un señor que se viste de mujer y así performativiza, teatraliza de alguna manera que es ser una mujer. Mientras que hay gente que piensa que esa forma de representar a una mujer es humillante para las mujeres porque es una feminidad exacerbada, muy malentendida y muy radical, lo que dice Butler es que en el fondo lo que está haciendo es que, bueno, lo que hace no es imitar a una mujer, sino un ideal totalmente desvirtuado de que es una mujer. Y así más o menos lo que podemos hacer cada uno con el género. Hay una disputa que es la que tuvo Butler justo cuando sacó el libro este, porque recibió un montón de críticas diciendo que, bueno, que había feministas que decían, entonces todo el mundo puede coger un día y cambiar su género. O sea, si nosotros ahora mismo tenemos un género, hombre, mujer, femenino, masculino, como sea, podemos decidir que a partir de ahora vamos a cambiarlo. Y lo hacemos libremente, sin ninguna vinculación con nada de la realidad. Entonces yo, por ejemplo, puedo coger y empezar a comportarme como debería ser, como se supone, con rasgos femeninos, y me cargo el género. La propia Butler dijo que no, que evidentemente la performatividad no es totalmente libre de cada persona y que hay alguna especie de sistema jerárquico previo a la propia persona. O sea, una persona no nace una persona, se queda así y dice, bueno, hoy decido hacer esto y mañana decido hacer lo otro, sino que antes de que esa persona nazca ya hay un sistema establecido de género y esa persona tiene que ir por un caminito y decidir si cambia de caminito o hace otro sitio. ¿Entendéis más o menos la idea de por qué es complicado? Lo vamos adentrando más y más en lo complicado. Hay una divergencia, que es lo que os comentaba antes entre los dos, en el construccionismo y la esencia. Mientras que toda la historia de la filosofía habitualmente ha defendido que hay algo inmutable en el ser humano, pues llamámoslo como llamamos, hay algo que es básico, aunque sea lo biológico puramente, la idea de la construcción de la personalidad de la persona dice que ya empiezan a dejar de haber algo básico. Y ahí es donde está la gran diferencia entre Javier Sáez y García Preciado, que ha producido un libro como este, que me gusta mucho, porque es muy sencillito, y es un trabajo del todo además, La carne y la metáfora, de Gerardo Plana, un libro muy bueno, muy finito además, y muy llevadero, no es tan complicado como el resto del libro, que se hace una lectura muy tranquila. Y ahí expone bien la diferencia entre uno y otro. Para García Preciado, lo que dice es que todo es discursivo, todo absolutamente se hace a través del discurso, de lo que la persona va haciendo y dejando de hacer, y no hay nada básico. Por ejemplo, lo que decíamos antes del sexo y el género, no hay un sexo, el sexo no existe. Incluso cuando nacemos no hay nada biológico a lo que atarnos, todo es una construcción cultural. Entonces no hay una diferencia entre hombres y mujeres más que lo que la propia cultura dice. En cambio, Javier Sáez, una teoría que me parece una postura más razonable, dice que evidentemente sí, que la gran parte de las cosas que entendemos son culturales, pero que hay una base biológica puramente, o sea, lo que hace que yo tenga calor o hambre, eso, más que la interpretación cultural, es una necesidad básica, algo muy preciso y muy poquita cosa. ¿Entendéis la diferencia? ¿Cuál os gustaría más? Votad, democracia. Hay una base biológica, una base real sobre la que construir la realidad. Simone de Beauvoir es importante en eso.
Sí, pero claro, esto es mucho anterior. Pero, bueno, beben de sus buenos libros. Sí, claro, sí, viene de todo viene de antes. Parece más razonable de Javier Sáenz. Sí. Esto, lo que decía de Platón antes, es que es mucho más mejor entenderlo con la metáfora de la caverna. O sea, que Platón decía que todos los seres humanos estamos metidos en una caverna y todo lo que vemos es una sombra de las ideas originales. Entonces, lo que haría más o menos la teoría queer sería analizar, más que la idea original, cómo funciona esa caverna, cómo es el juego de luces. Javier Sáenz diría que en algún sitio, perdido por algún lado, hay algo que hace que proyecte una sombra de una forma determinada. Lo que le interesa en el fondo es cómo se mueve la luz para proyectar eso, pero dice que, bueno, que hay un lugar del que sale esa sombra. El Tripreciado, en cambio, dice que no hay ningún sitio, que la propia idea de que existe un original es la de que nosotros vemos una sombra y pensamos que habrá algo proyectado en la sombra. Es una metáfora un poquito más entendible, porque si no nos perdemos por las ramas, esto es imposible. Ahora, a ver, sí. Ahí, evidentemente, hay una crítica exacerbada a la teoría queer y trae algunos testimonios. En este libro, que es El laberinto queer de Susana López Penedo, me gusta mucho, es muy bueno y además es un libro muy gordo, muy complicado a veces, pero creo que es el que mejor explica qué es la teoría queer y el que mejor entiende. El problema es que muchas veces los autores filosóficos nos gustan tanto, nos dejan de gustar tanto, que nos parece bien todo lo que digan o nos parece mal todo lo que digan. Si odias haber despreciado, dices, que está loca, no sé qué, está vive en París y no está alejada de la realidad. Si amas a Javier Sáenz, dices que es un genio y da igual todo lo que diga. Y no es capaz a veces de interpretar hasta qué punto puedes coger algo como propia, hasta qué punto puedes decir que por ahí. Lo que hace Susana, y está muy bien hecho, es que justo discierne. Y dice, bueno, estas son las partes buenas, la teoría queer nace de esto, corrientes filosóficas previas, cómo funciona la teoría queer, el mundo, la cultura, y luego hace una crítica de qué está bien y qué está mal en esa teoría queer. Hay un montón de inconvenientes. Por ello, por ejemplo, dice que paradójicamente, mientras la teoría queer, que critica mucho el capitalismo, critica que las identidades LGTB se hayan convertido, y que muchas cosas se hayan convertido en objetos de consumo, las propias identidades queer, como son muy radicales, muy modernas, muy interesantes, a veces se convierten en identidades de consumo también. El otro día me compré una pegatina para la nevera, genial, que ponía: la heterosexualidad es el opio del pueblo. Ese es un planteamiento muy queer, muy radical, yo me reí mucho, pero al fin y al cabo, ese planteamiento queer, lo que han hecho ha sido poner una pegatina, igual que la camiseta típica del Che. Le uso yo en otra revolución y luego lo conviertes en una camiseta. Si el Che levantaba la cabeza y viera que ahora es una camiseta que se vende en un mercadillo, diría: no habéis entendido nada. Pues al fin y al cabo es lo mismo. Has convertido en algo que criticaba lo propio que se lo hacía. Otra crítica importante es que los movimientos identitarios, el movimiento LGTB, que reivindica una identidad más o menos estable, ha sido muy útil. Gracias a ese movimiento tenemos el matrimonio, tenemos la ley trans, teníamos antes parejas de hecho, hemos ido consiguiendo un montón de cosas las personas LGTB gracias a ese movimiento. Criticarlo del todo, sí que se pueden buscar defectos, pero no hay que intentar destruirlo, hay que intentar amoldarlo, intentar comprenderlo mejor o mejorarlo, pero no radicalmente. Y al mismo tiempo también critica que con la individualidad que se precona en la teoría queer se fortalece la ideología liberal. El neoliberalismo, que dice que el Estado no existe, que a veces es muy complicado y yo desde mi punto de vista político lo detesto, es una cosa práctica la mía. Si en tu actividad como persona queer dices que no tienes, que tú solo te apañas, no hace falta el Estado para nada, lo que haces de alguna manera es reforzar a la misma gente que igual quiere pegarte una paliza, pero que también dice curiosamente que el Estado no tiene que regular nada. Entonces, parece que los dos antónimos en el planteamiento del mundo se encuentran en un momento muy extraño. Esta bibliografía también es muy criticada y Javier Sáenz, esta Susana, dice: el sujeto queer es capaz de reconstruirse a sí mismo e incluso fragmentarse acto seguido, pero parece incapaz de articularse como un agente social para sacar provecho de esa alta capacidad reflexiva. Si estamos todos pensando en cómo soy yo, cómo es mi cuerpo,
cómo me muevo, cómo, etcétera, 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 estoy desarrollando como persona, como individuo, unas reflexiones impresionantes y muy interesantes de cómo me construyo frente al mundo. Pero si hago esto, y a lo mejor, pues eso, voy al baño, me depilo una ceja y la otra me la pongo de color verde, porque creo que así estoy mejor representado como mi género, y luego me voy al salón y pongo la tele, pues se ha quedado ahí y nadie se ha enterado de eso. No ha transgredido nada, no ha provocado ningún cambio en el mundo, es un cambio que provoco yo en mí mismo. Si en cambio consigo que mucha gente participe de mi misma forma de ver el mundo, poco a poco construye un movimiento que puede cambiar algo. Si no, imaginar que en lugar de estar asociados, de un colectivo como un Crismón, que tuviera todo desde casa. Y decir, no, es que yo soy una persona LGTB y soy religioso. Pero lo que hago es, pues, por las noches rezo en casa, el domingo voy a misa y ya está. Y hago, pues no pasa nada, o sea, no estás cambiando nada. En cambio, cuando juntas mucha gente y montas un colectivo, una asociación, sí que puedes cambiar y imponer, bueno, imponer no, nunca, y hacer que otra gente participe de tu forma de pensar, porque soy más. Tendréis esa crítica que depende la más interesante posiblemente. Eso es la dificultad de crear algo más allá de lo individual y significar que la lucha individual. A mí no me gusta del todo esa crítica porque en un proceso se llama micropolítica, y es que todos al fin y al cabo podemos hacer de forma individual política. Y cómo nos comportemos puede que generar poquito a poco cambios, pero para esos cambios es preciso que se nos vea hacer los cambios. Así, imaginaos, hablábamos antes según veníamos, Coca-Cola va a despedir gente. Entonces la gente dice, no compres Coca-Cola porque van a despedir gente, etc. Y mucha gente dice, bueno, pero porque yo no compré Coca-Cola no va a cambiar nada en el mundo. Pero si tú no la compras y haces saber a otro que no la compre, ya hay a lo mejor 6 personas que no la compran. Y 6 personas se pueden convertir en 12, y así en 100, etcétera, y puedes provocar un cambio social. Esa micropolítica es que lo que haga una persona, si consigue que otras más lo hagan, genera un cambio en el mundo. Hay una teoría, o sea, la crítica, ya entramos a Paco Vidarte, que es un señor que a mí me encanta. Escribió este libro en 2007, después del orgullo LGTB que tenía por tema ya en Europa. Hemos conseguido ya la ley trans y el matrimonio, y fue bueno, y ahora vamos a pregonar el mensaje por Europa. Y Paco se cabreó lo que no está escrito, porque dijo, bueno, pues en España todavía tenemos un montón de problemas. Ya no está todo hecho, hay que hacer más cosas. Entonces, cuando escribió, o sea, se enfadó muchísimo, escribió el libro de una sentada además, y en enero del año siguiente murió. Tenía un cáncer y acabó con su vida. Además, yo creo que es el perfecto libro, el perfecto último libro, porque es casi verdad. Escribe esto y dice, ya no hay más que decir, es una maravilla. ¿Te gustó? Es muy interesante. Pero lo que dice es, tiene un lenguaje totalmente inadecuado. Es una cosa que cuando lo empiezas a leer, dices, estás esperando un libro de teoría queer muy complicado y muy sesudo, te das cuenta de que escribe así. Paso de teoría queer ni hostias. Eso no pone de acuerdo a nadie. A mí ha dejado de satisfacerme políticamente. Se ha convertido en trampolín de ganapanes universitarios que sacan las lentejas como pueden. No dudo de su eficacia hasta cierto punto y está bien que se haga, pero se encuentra ya a tanta distancia de la gente que a mí me aburre muchísimo. Por no hablar de la indignación que me produce verlo convertirse en un coto de 4 elitistas que venden recetas de libertad por precios muy poco módicos. Acaba de destrozar todo. Ha dicho que el problema de teoría queer es que se ha convertido en una cosa que solo se habla en determinados círculos, una cosa muy especialita, una cosa muy elitista, porque hay que tener una preparación impresionante para poder entenderla. Luego hay estudios muy complicados, entender y hay que tener una preparación inmensa. Y al final lo que pasa es que se aleja de la gente. El libro este de la carrera de fuera justo lo que propone es devolver de alguna forma esta visión del mundo a la gente. Darte cuenta de que esa problemática de cada persona tiene que ser solucionada al momento, no estar andando en teorías complicadas y difíciles de entender que no van a cambiar nada para la gente que sufre. Lo más interesante, creo yo, de la teoría queer, y con esto pues no voy terminando, pero casi, es la que pone en duda el modelo LGTB. O sea, el modelo establecido de reivindicación LGTB que hemos tenido en España pues desde los 80, o sea, más o menos, que conocemos ahora, viene más o menos de los 80, y de los 70 fue demasiado, a mí me parece muy interesante, muy divertido, pero es como demasiado locado, y luego se estableció algo más tranquilo y más con más objetivos, lo pone en duda.
y se da cuenta de que ese modelo ha podido provocar cosas como lo que se llama homonormatividad, que es que las personas LGTB, en lugar de, como decíamos antes, Teresa Olaez decía, busca otra forma de comportarse en el mundo, no copies el modelo heterosexual, hemos acabado copiando ese modelo. El matrimonio, por ejemplo, es la perfecta muestra de ello. Lo que hemos hecho ha sido coger una forma de relacionarse típicamente heterosexual y decir que para nosotros no. Evidentemente era muy necesario poder hacerlo. Era necesario porque tenemos que ser todos iguales. Pero el problema es cuando, en lugar de buscar tu forma propia, independiente y autónoma, de evolucionar en la vida, simplemente copias y copias y copias y copias. Voy a leer un segundito. Hay un autor que a mí me gusta mucho, Oscar Walsh, que publicó hace mucho tiempo un libro que se llama La Sociedad Rosa, que está ya, estos casi los principios de los 90, que está ya muy desactualizado. Luego publicó este libro maravilloso, que es La crisis de la heterosexualidad. Le empecé a pasar los libros, porque yo creo que es mejor si vais cotillando por ahí cosas, y igual tengo yo por aquí. Esto me lo quedo. Ir así como cotillando, porque así podéis incluso buscar una página o algo así más interesante. Este señor escribió un libro, otro, Héroes, un montón de héroes científicos heterosexuales, que lo que hace es, dedicado al capítulo dedicado a los heterosexuales, deconstruye muchas veces lo que es la homonormatividad, la norma que hemos creado sobre cómo hay que ser una persona LGTB, sobre todo gay. Por ejemplo, una cita de Walsh, que es más educado, pero muy correctamente. Creer y argumentar que homosexuales y gays son grupos homogéneos de alto poder adquisitivo, cuyos miembros se comportan como compradores compulsivos, preocupados por el arte y la cultura y la belleza propia y ajena, también es una forma de homofobia. Fijaos qué afirmación. Claro, al fin y al cabo piensan que todos los gays somos Jesús Vázquez. Y yo hoy me he dado cuenta con esa chaqueta que hace mucho que no voy a un gimnasio. Pero está bien. Gracias. La homofobia, que se oculta ahora bajo una capa de corrección política, permite que las personas gays sean toleradas por una sociedad que les obliga a vivir en áreas bien delimitadas, pero que no les permite hacerlo en otros espacios sociales. No es lo mismo vivir en Chueca que vivir no en Lavapiés, que poco a poco se va convirtiendo en algo muy diverso, interesante. Sí, pero si vivimos en Puente de Vallecas, sabemos que no se puede hacer lo mismo que en Chueca, porque las consecuencias son muy distintas. Esa tolerancia, que no es respeto, se concreta y se hace visible gracias al gueto. El gueto jamás es voluntario. El gueto es una estrategia de los grupos subalternos para sobrevivir en un medio hostil. Ha definido muy bien qué es el gueto y Chueca y cómo funciona y no debe funcionar, aunque luego Paco Villarte hace una reflexión más interesante. Centrar las reivindicaciones gays en torno al matrimonio, que por supuesto es un derecho, lo deja muy claro, elude enfrentar el verdadero problema social, la homofobia. Fomenta la desmovilización, como solo tenemos ese objetivo, parece que me ha conseguido, no hay más, y genera el sentimiento de que por fin se termina con la discriminación. Tienes un objetivo, lo consigues y dices, bueno, me voy a ir a mi casa porque ya está hecho, ya no hay nada más que hacer. Las actuales políticas gays, bueno, igual ya se cabrea mucho, tuteladas por ineptos e ineptas centrados en el éxito a corto plazo, en especial centrados en su éxito político personal, proclaman falsos consensos e incitan a las personas gays a asumir y repetir estilos de vida ajenos y a defender y aceptar el matrimonio como vía de acceso a derechos que corresponden a las personas como ciudadanas y no como gays ni como lesbianas. Es poco democrático reducir la diversidad sexual a un contrato que fuerza a la vida cotidiana a adecuarse a la ley en vez de ser al revés. Es una reflexión muy interesante sobre el matrimonio y cómo conseguimos el matrimonio y lo que ha pasado justo después del matrimonio, porque si bien no niega la necesidad del matrimonio, se da cuenta de que, bueno, pues si vives, el matrimonio civil en España implica la fidelidad, vivir juntos, etc. Entonces no podemos ser matrimonio, estamos separados. Cuando Aznar se fue a dar clase a Georgetown, tenía que haberse separado de una botella, porque ya no vivían juntos. Legalmente, o sea, se supone que sí, no vivían juntos, es una obligación. Hay que hacer que las leyes se parezcan más a la realidad de la calle y no convertir la realidad de la calle en lo que se supone que tienen que ser las leyes. Pero Paco Villarte da un paso más allá, como siempre, por eso me gusta tanto,
porque pone en duda siempre el sistema que se supone que tenemos que tragar, y hace una crítica al movimiento LGTB llamándolo homocracia asimilacionista. Asimilacionista y comunitarista es una barbaridad. Homocracia de el poder de los homosexuales, homocratos. Y el asimilacionismo es una de las dos teorías básicas de cómo enfrentar el movimiento LGTB. Una es el comunitarismo, hacemos una comunidad LGTB diferenciada de los heterosexuales, pero igual en derechos, y el asimilacionismo es asimilar a las personas LGTB a los heterosexuales hasta que se confundan. Cada uno puede tener, y podemos hablar ahora, su forma de pensar, porque al fin y al cabo son ideas particulares. Pero bueno, lo que hace es decir, estáis convirtiendo esa democracia, el poder de unos cuantos que han decidido que hay que asimilarse. Y añade, bueno, lo voy a pensar, que crean una identidad basura mediante el gay business. Acaba de cargarse el dinero rosa, el comercio que se mueve gracias a la identidad sexual. La chueca, al fin y al cabo, es la crítica que hace Paco Viarte y que me gusta bastante, que es que Chueca hace años era un espacio de comunidad humana, la gente venía a Chueca a conocer gente, y ahora parece que solo venimos a comprar. Que vienes y nada más llegar y después te tomas una copa 3 euros, luego te toco 3 euros, ojalá. Te tomas una cerveza 3 euros, te tomas una copa 10. Y dice, bueno, pues he venido a Chueca y me he vuelto a casa, me he dejado 50 euros y no he hecho nada. O sea, he tenido que hacer pagar. En lugar de lo que había que hacer, que era la idea original de Chueca, que es venir a conocer gente, a hacer una especie de sociedad propia nuestra en la que hablemos nuestras cosas, no solo en la que paguemos. Lo que hace Paco es que propone una ética distinta. Como siempre, dice que siempre hemos heredado todas las visiones del mundo de las personas heterosexuales, y que bueno, vamos a proponer hacer algo nuestro. Y según él dice que hay que enfrentarse a ese sujeto liberal omnipotente cuyo fracaso social se atribuye solo a sí mismo, a su indolencia, su apatía, su incapacidad, y no a causa sus raíces sistémicas de explotación y opresión. Frente al sujeto al que debe adaptarse otro sujeto que no se concibe como sujeto más que a partir de una pertenencia previa a una comunidad. Para ser una persona hay que estar socializado como persona, en una comunidad. Primero, pertenezco a una comunidad, a una minoría. Segundo, por pertenecer a esa minoría de mariconas y transbollos, puedo acceder a la posición de sujeto, que ya será de entrada un sujeto solidario, inscrito en una comunidad que le constituye, una comunidad que él no hace, sino que lo hace, le da vida, existencia y carta de ciudadanía. En lugar de ser una persona que se incorpora a un grupo, tu personalidad la consigues gracias a formar parte de ese grupo. Esto es una filosofía africana que se llama Ubuntu. ¿Habéis escuchado hablar de ella? Es la que utilizó Mandela. Es una filosofía que me gusta mucho, que dice que todos de alguna forma estamos conectados. Y la frase básica es: yo soy porque nosotros somos. A mí me gusta porque la filosofía que se entorna detrás es muy cristiana, incluso, si me permitís. Es que hay un grupo humano, y gracias a ese grupo humano tú te defines y tú existes. No soy yo porque os vea, es un poema de Machado casi, sino que soy porque me veis. Pero también me propone esa hay que hacer una ética basada en eso, en la comunidad, y de ahí salir. Y porque dice que lo crucial en todo esto es darse cuenta de que gente distinta crea derechos distintos, exigencias distintas. Y hasta ahora el movimiento gay no ha creado nada distinto de lo que hay, de lo que han inventado los heteros para sí mismos. Para sí mismos, además lo pone esto. Nuestro colectivo se ha limitado a la triste política hecha con el culo, qué raro, culo veo, culo quiero matrimonio, quiero hijos, quiero adoptar, quiero ser heteratía. Somos maricas, no heteros, termina diciendo. El libro es una pasada y lo puedo leer porque, a pesar de que es tan bestia a veces y que impresiona un montón, sí que tiene un montón de ideas y te hacen pensar y decir, bueno, es verdad, o sea, estamos pidiendo cosas porque es lo que hacen los heterosexuales, o es mejor pararnos a pensar un segundito, según la teoría del libro, en qué somos, cómo somos entre nosotros, qué nos parece mejor, y luego reivindicar que tenemos el mismo derecho a pensarnos que igual tener otra persona que piense distinto. Eso es lo que piensa Paco Viarte. Luego ya tenemos un montón de ejemplos prácticos sobre cómo al fin y al cabo yo me dedico a hacer historia de la cultura. Y sí, yo creo que lo más interesante es cómo la teoría queer sirve muy bien para interpretar una cultura, la española,
porque pone en duda muchas cosas. Cuando hacemos historia y literatura, por ejemplo, en España, solemos extrapolar el ideal de estética moderna, de actual, pues moderna ya, a toda la cultura, a toda la literatura española. Por ejemplo, solemos entender que los poemas de Lope de Vega son a sus novias y que las quería mucho. Pero los poemas de Lope de Vega son más bien ejercicios retóricos, porque hasta que no aparece el romanticismo no se mezcla lo sentimental con lo literario. Por lo cual, cuando leemos un poema de Lope de Vega, es un caso práctico casi, no podemos entender que ese texto es porque se había liado con fulanita que era la mujer de uno, entonces no, era en base a eso, o sea, fundamentándose en esa historieta, hacía una cosa que no era sentimental, que era simplemente buscar la retórica. Cuando hacemos eso con la historia de la literatura que habla de sexualidad, pasa lo mismo. Hay un género que yo he estudiado mucho, el género teatral de los mariones, que eran personajes masculinos que representaban, personajes hombres que representaban papeles femeninos en el teatro barroco español. Y claro, para analizar esa forma de representación del género, lo que hace falta es entender que el género del siglo XVII no funciona como el género actual. Hay muchas cosas en común, pero hay que saber entrever que todo ha cambiado, que lo que hoy entendemos como género no tiene nada que ver con lo que era entonces, y sobre todo que aquello, el teatro, no deja de ser una performatividad. Y con esa performatividad podemos analizar mejor cómo funciona el género en esa época. Que un hombre se ponga una basquiña y un guardainfante se suba a un balcón a esperar que dos mujeres con capa y espada vengan a pelearse por su honor, que es lo que hablaba habitualmente estos 3 meses, lo que nos está diciendo es cómo está el género, no el género habitual de la calle, sino cómo es el estereotipo de género. Y eso nos sirve, y es parte de lo que se puede utilizar lo queer para editar la historia. Y ahora, si os parece bien, no podemos hablar, nos pegamos y opinamos todos, que al fin y al cabo es lo interesante, porque yo muchas veces vengo a aprender más que vosotros. Si lo que quiero coger una silla. Sí. El otro día, el miércoles, me parece que fue, en el telediario de las 6:30 de Telecinco, de la mañana, y te levantas y eso por la televisión, vino una noticia de Australia, no sé si la conoceréis, que un señor, bueno, no sabría decirse si era trans o no era trans, parecía más bien un gótico cyborg, entonces le habían dado en el carnet de identidad género neutro, ni masculino ni femenino, lo había conseguido. Incluso, aunque esto no es oficial, son charlas de café, conocido a transexuales que decían que deberíamos tener en el carnet de identidad puesto ni hombre ni mujer transexuales, porque es lo que hemos, el tránsito que hemos hecho, que es lo verdadero. No, en fin. Y, abundando en esto, la expresión habitual de la transexualidad en el mundo queer se debe precisamente a eso, al hecho equivocado, no digamos nada, esta bestia cornupia de Beatriz Preciado, menos mal que está en París, en la Universidad de París, y dejando su veneno. Sí, porque es que no. Entonces, se debe al hecho de lo binario, es decir, que se nos acusa de que a las transexuales más femeninas, menos femeninas, en este caso yo lo segundo, queremos copiar la cuestión de mujer a hombre, hombre a mujer, tal y cual. Entonces, verdaderamente, si hay una cosa que yo me siento particularmente que de algo me quieran excluir, es del mundo queer. No porque el mundo queer no tenga sus alegatos que sean verdaderos, sino porque creo que no sirve para vivir. No sirve para vivir ni a los gays, ni a las lesbianas, ni a las transexuales, ni a los bisexuales, ni a los transgéneros, ni a los travestidos, ni a nada. Porque es simplemente teoría. Es cierto que algunas veces te hace gracia, y de hecho, ahí lo pone Paco Vidarte y algunos más ponen, digamos, la cuestión en su justo término. Es decir, es
hay una gran diferencia entre los blogs, de gente queer, la proliferación de Internet, con la universidad y no la universidad, en ese caso. Es cierto que a mí me interesa también lo queer también. Yo he llegado a conocer a dos chicas transexuales, estaban operadas y eso, se iban a casar, iban en plan, como diría yo, rockeras y tal y cual, y lo que pasa es que ellas se querían, que eso era lo principal, se querían y adelante, pero vamos, no, tampoco pensaban ni en operarse, lo único que decían, a ver si nos pueden arreglar el visado para ir a Estados Unidos. Y dijo yo, madre mía, la aduana lo que puede pasar. Nada. Tienes razón, y muchas veces es lo que dice Gerard, que la teoría queer está tan alejada de la realidad que te das cuenta que ¿para qué sirve? O sea, como en el día a día en el que tú tienes que tienes que pedir un visado y te van a decir que te identifiques, ¿cómo lo haces? Cuando el otro día una chica, ahora un chico transexual, pero no, me contaba que tenía que hacer toda una peripecia, depende del día que era, para ir, tenía que decidir que lo ponía. Como estaba haciendo el proceso, pues, si tenía que ir al banco, como el DNI pone que es una chica, tenía que ponerse como más de chica. Si quería irse a tomar una copa con una amiga que le gustaba, tenía que pues, ponerse de chico, que es lo que ella siente. Entonces tenía que hacer una performatividad continua, decir, bueno, hoy que me toca, hoy toca banco. Si toca banco, tengo que ponerme de faldita. Pero mañana toca ser yo mismo, así que mañana me pongo de traje. Entonces, ahí está el follón, sobre todo porque tienes que esperar 2 años hasta que te dan un papel. Y lo más gracioso es que, yendo vestido como chico, que es a una cosa en la Asamblea de Madrid, el año pasado, tuvo que presentar 3 veces el DNI en el que pone que es una chica. Y claro, yo me cabré mucho con la Asamblea de Madrid, diciendo, bueno, es que, claro, no con la Asamblea, sino con esa forma que te hace que, aunque seas un chico, en tu DNI pone algo que te puede dar vergüenza, y tienes que presentarlo 3 veces. Y lo que además es una teoría queer, más de dar por casa. Más decir, oiga, yo tengo problemas porque no llego a fin de mes, porque estoy en el paro, porque tengo un problema con mi DNI, solucióneme esto. No me diga que si la performatividad, que es muy interesante, pero tradúzcalo a algo urbano o, vamos, ciudadano. Había muchas más preguntas. Vamos a, primero, Iván, vamos a ver. Y es un gran feminismo. Sí, eso es una cosa que tenía que decir yo también a... Entonces, como vale, o sea, es súper elitista, es súper universitario, es súper tal, pero quiero decir, hay un movimiento en Madrid muy fuerte, que es el transfeminismo, que precisamente habla de eso, y es precisamente el tipo de gente que accede a ese tipo de grupos es gente no académica, y que no se ha leído una línea de Judith Butler en su vida, y que ha llegado a toda esa reflexión por otros medios asamblearios, horizontales, en casas ocupas, en movimientos alternativos. O sea, que sí, que hay mucho de eso, pero como que también hay que reconocer y visibilizar que hay una lucha muy fuerte. Sí, o sea, el transfeminismo, que lo decíamos antes, yo lo pongo siempre. Yo era feminista, entonces empecé a evolucionar y dije, bueno, es que el feminismo, al fin y al cabo, como tal, habla solo de mujeres blancas heterosexuales y ya está. Y en mi propio partido, que si me permitís hablar de esto un segundo, hay una concepción muy feminista, muy clásica, que es muy importante, evidentemente, porque el feminismo ha hecho mucho por las mujeres, pero claro, tiene un concepto de mujer, que es una cosa típica además de la teoría queer, que es una mujer. Y muchos autores lo diferencian, ponen mujer con mayúscula como un arquetipo y mujeres en plural. Monique Wittig, que no lo ha mencionado, y que es una pasada de señora, dijo un día, las lesbianas no somos mujeres, y se armó la de San Quintín. La de San, tal cual, la de San Quintín, porque todo el mundo se puso a pegar voces, como que somos mujeres, y luego dijo, no, a ver, dejadme un momentito, me explico. Una mujer, lo que tenemos por mujer es eso, una señora. O sea, no tanto mujer como señora. Que sea blanca, que sea heterosexual, que esté casada, que tenga una clase media, etcétera, 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 que tenga hijos, que tenga ganas de tener nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que no es eso, lo que se aparta de esa norma, ya no es una mujer. Es otra cosa, porque se ha apartado de esa concepción. Ahí podemos hablar mucho de cómo llamarte si no eres esa mujer perfecta, y ahí es donde entra el transfeminismo, que dice, no, vamos a incorporar las mujeres que no son así, las mujeres negras, por ejemplo, hay mujeres negras, pues posiblemente más que la blanca, que te pones a contar. No tengo los datos, pero a ojo del cubero tiene que haber tantas blancas como otras razas.
mezclar las razas es una cosa muy queer, que no he comentado, pero sí que lo interesante de lo queer es que mezcla las discriminaciones y te das cuenta de que yo soy un privilegiado porque siendo homosexual soy un hombre blanco de clase media con estudios, etc. Pero si fuera una mujer negra y lesbiana, por ejemplo, tengo 3 discriminaciones: ser mujer, ser negra y ser lesbiana. O sea, no sé, esto es una cosa que igual os molesta, pero yo lo digo. Un día, un texto queer o algo así, leí que la imagen de Dios tiene que ser la persona más desvalida del mundo. Debería ser una mujer negra, transexual, inmigrante, seropositiva, discapacitada, etcétera, 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 porque sería la persona más desvalida de la Tierra. O sea, y si empiezas a cruzar todas esas ideas, te das cuenta de que, evidentemente, pues, el concepto de Dios es otra cosa distinta. Pero aún así, sí que sería esa la idea de juntar todas las discriminaciones e incorporar al feminismo. Al fin y al cabo, yo siempre digo que todo esto es feminismo. Todas las teorías que vamos haciendo se pueden incorporar al feminismo, solo que el feminismo tiene que avanzar y tiene que dejar de proteger a una señora que más o menos está protegida y preocuparse por otra gente. Y eso es lo que a mí me gusta mucho, con esta pinta del tipo que tengo, pues es complicado. Había palabras por ahí. Vamos a sí. hacer una lista. Ordenando tú porque salió. Big Bang, Ramón, ¿alguien más? Ramón 2. Vale. Vale. ¿Tu nombre es? Joaquín. Vale, Oscar Manuel. Bueno, ¿alguien más? Vale. ¿Alguien más? Vale. Primero Iván. Lo primero, no sobra decirlo, muchas gracias, ¿no? Sobre todo, además, yo a ratos y tal, por el podido, pues he intentado leer alguna cosa, ¿no? Y entonces me consta que hablar con claridad, como has hecho, de estos temas, tiene su mérito. Entonces, pues, para empezar, pues gracias, ¿no? Simplemente, o sea, una cosa que, en parte ya le he contestado, o sea que bueno, puede ir más rápido, es sí. Naturalmente hay críticas a la teoría queer desde ambientes conservadores, etc., ¿no? Se las dejamos a un lado, pero también creo que ya hay una crítica desde ambientes también progresistas, desde una cierta izquierda clásica, dicho muy entre comillas, ¿no? Digamos, es un liberal en el sentido moral de la palabra, ¿no? Por ejemplo, hay respecto de Butler concretamente, no toda la teoría queer, que es muy amplia, pero hay un texto ya viejo de Martha Nussbaum, que es una intelectual norteamericana, gran valedora del matrimonio igualitario, de las leyes antidiscriminación, estaban las diferentes cortes, vamos, alguien así, que escribió un texto que se llama Profesor Parodia, ¿no? O Profesora Parodia, hablando de Butler. Está disponible en internet, es fácil de encontrar, pero a lo que iba. Hablaba sobre todo de la teoría queer en el sentido de la parodia, de la performatividad, etc. Y digamos, planteaba como crítica, desde un planteamiento progresista, la teoría que decía que podía perder de vista las discriminaciones reales y las carencias materiales. Es decir, empezamos con los géneros, etcétera, y bueno, ¿y qué pasa con los problemas reales, materiales? Ella decía de las mujeres y de las minorías sexuales, ¿no? Y en la práctica, hablando sobre todo del tema de las parodias, ¿no? Otros temas, que también podía dispersar de la acción, ¿no? De la emancipación, de la acción real, ¿no? Y ella planteaba, has puesto el ejemplo de masturbar un brazo, ¿no? Esta cosa que se ve despreciado, pero Judith Butler va por otro lado, pone cosas parecidas, ¿no? Porque ella dice, en ese texto dice, bueno, eso yo lo veo, es interesante, es divertido, pero cuando hay mujeres que siguen cobrando menos que los varones, cuando hay violencia contra gays y lesbianas, cuando sigue habiendo discriminación laboral, ¿qué efectividad tiene, qué está ayudando a esas personas el que yo masturbe un brazo u otro tipo de cosas? ¿No? Es decir, vamos, es un texto breve de Nussbaum, es un potente, y de hecho en la fase final es tremenda, ¿no? Dice las mujeres y los gays se merecen algo mejor, creo que dice algo así, claro. Punto final, ¿no? Dice, tiene ya. Naturalmente, digo que parte de los contestado porque tú me has puesto otros ejemplos de teoría queer que no se ajustan a ese enfoque, ¿no? Pero ya digo, como ya lo has contestado, pero sí sería de reflexión en todo esto, de hasta qué punto, a lo mejor en parte, no voy a decir todo, pero en parte de todo este ambiente sí puede haber pasado eso. El que pierdas de vista, digamos, carencias materiales en el sentido más
marxista del término, pero bueno, que es una crítica de la izquierda clásica, si no solamente. No estoy hablando aquí de la ideología de género, que es lo nuevo que se ha inventado y tal, pero vamos, simplemente compartir. Muchas gracias. A mí me encanta que Marta Nussbaum es una de filósofa de cabecera mía, tiene un texto maravilloso que se llama Sin fines de lucro, que para la gente de letras os recomiendo un montón. Porque este texto habla de que habitualmente todas las carreras y las profesiones que tienen repercusión económica están muy bien vistas. O sea, si tú eres médico y salvas vidas, vale, sabemos para qué sirves. Si tú eres economista y trabajas en un banco, ganas dinero. Si eres ingeniero y produces coches, haces algo. Pero la gente que somos de letras y que parece que lo que hacemos es hablar de cosas raras, es la de no somos, o sea, no tenemos compensación económica, no hacemos nada por la humanidad. Y esta mujer tiene ese texto fundamental que yo obligo a la gente de la facultad a leérselo por pasillo, porque dice que sin las humanidades no hay democracia, y lo demuestra. Bueno, las humanidades fomentan el ponerse en el papel de otro, y eso hace que poco a poco generes un espíritu democrático de decir, bueno, no puedo hacer esto porque hay otra persona afectada por lo que hago. Es una filósofa genial y no conocía el texto, pero es que me parece fundamental. Dices, que muy preciado, por mucho que nos hayamos pasado ella y yo muy bien, y con la tontería del brazo y esto, es divertido, pone en duda muchas cosas, pero si no das una aplicación práctica, no hace para nada. O sea, a mí lo que me usa el de teoría queer es eso, para analizar textos antiguos, que de una forma política, antes os hablaba de los intersexuales, que poco a poco se va corrigiendo el problema que había, que era que cuando nacía una persona sin un sexo determinado, se recurría a la cirugía para reasignarlo a un sexo del otro en ese binarismo, y lo que provoca a veces es que si esa persona llega a la adolescencia y se desarrolla como en su cuerpo de acuerdo al sexo opuesto al que le otorgaron al nacer, se lía una inmensa, porque claro, es una persona que ha crecido habitualmente siendo niña, pero llega a los 12 años y le sale pelo en el pecho y se echa los hombros porque está programado físicamente a ser un niño. ¿Y qué haces con esa persona? Entonces, lo que habitualmente se propone ahora, y es para lo que sirve en el fondo la teoría queer, es que no se toque el cuerpo de un recién nacido hasta determinado momento, hasta que hayas visto ya hacia dónde va esa persona, a que se respete la integridad de recién nacido. Por aquello de poco a poco, o sea, que se desarrolle y no imponerle lo que vemos nosotros como sexo binario. El famoso caso del doctor Money, ¿no? Sí, hay un montón de casos, y luego aparte creo que ese fue muy popular. Pusieron un día leí una estadística que el grado de suicidio en personas intersexuales es muy elevado. En personas intersexuales creo que es el 0,01 de la población, por lo cual elevado es que es difícil analizarlo estadísticamente. Pero evidentemente a nadie se le puede obligar a vivir en un cuerpo, ya no porque la transexualidad diga, bueno, sin que nadie me tocase, mi género fue otro, no es que encima te han obligado. Después no, que nadie se obliga a nada, ya veremos. Por eso hay que hacerlo tangible. Sí, nos hablaron desde Barcelona aquí, por vía Skype, una persona intersexual nos habló de su situación, de su conocimiento, y la verdad que no sé. ¿Vamos, Margarito? Bueno, yo son 4 cuestiones, pero breves, y no quiero ocupar mucho tiempo. Primero, has hablado mucho de la teoría queer, de lo que opinan los demás. A mí me gustaría saber, aunque he llegado tarde, cuál es tu valoración sobre la teoría queer, tú, la personal. En segundo lugar, homofobia. Oigo continuamente que ya no hay homofobia, o hay muy poca homofobia y tal, y eso. Yo creo todo lo contrario. O sea, Chueca es un refugio estupendo, pero a 2 pasos y tal. El tema es ese. En cuanto a la homofobia, yo quería decir que yo soy un hombre homosexual que como tal no entiende que un hombre y una mujer heterosexuales se atraigan. No lo entiendo, porque a mí lo que me atrae es un hombre. Pero la diferencia es que no soy heterófobo. Pero la mayoría de los heterosexuales sí son homófobos. Bueno, eso quería decir eso. En tercer lugar, el matrimonio. No sé dónde estaría la solución, pero creo que es un error intentar traducir el sistema heterosexual
el concepto de familia y todo esto a la homosexualidad. No sé, ahí no sé qué pienso porque no he llegado a una conclusión. Veo que yo he tenido varias parejas largas además y tal, yo puedo decir que he estado casado, ¿no? Digamos que he vivido en el matrimonio y tal, y no sé, pero veo mucho matrimonio homosexual que están aburridos. Hay algunos que no, pero les veo aburridos, les veo por aquí por Chueca como tristes y tal. Es una opinión personal, perdonadme si no la compartís. Y por último, la paternidad. Ahí sí que estoy hecho un lío, porque yo soy un hombre homosexual y me gustaría ser padre biológico de todo. Y eso. Solo eso. Son muchas cosas. Vamos a hacerlas. La paternidad. Teoría queer. Lo que yo pienso de queer, o sea, esto, a mí me es útil. Habitualmente las feministas dicen que una vez, creo que sí salía Rich, la que lo hizo de las gafas de género. Y se suele decir que una vez te pones las gafas de género, empiezas a empaparte de cómo ven las feministas el mundo, cómo se ve la teoría de queer, y el mundo cambia. Y ya no te vas a citar nunca. O sea, es como cuando te cuentas determinadas cosas, te das cuenta de que el mundo funciona de otra forma y ya no puedes quitarte esa mirada sobre el mundo. Vale. Cuando yo creo que al fin y al cabo es lo mismo, igual que llegado el momento en que puse las gafas de género y empiezo a analizar el mundo, lo que hace la teoría queer me sirve para reforzar, o sea, es una especie de graduación, mejorar la graduación de esas gafas del género, para darte cuenta de que no solo vas con el género que se puede habituar de ser hombre o mujer, sino que hay un poquito más. Profesionalmente me sirve para analizar textos literarios, que bueno, es una cosa útil, pero del día a día, por ejemplo, te das cuenta de que no tienes que pensar siempre. Ayer estuve dando una charla en cuarto de la ESO, en el instituto, me invitó una amiga que no sabía quién avisar sobre sexualidad, y creo que no lo he pasado peor en mi vida, porque claro, nosotros somos todos adultos, pero explicarle todas estas cosas a un chico de 15 años es difícil, porque te puede meter un berenjenal del que es mejor no saber ni cómo salir. Entonces, lo que sí que les expliqué, que es lo que más me ha sido útil, es que la autodeterminación de la persona es fundamental. O sea, si tú no sabes cómo hablar con alguien, pregúntale. O sea, muchas veces dices, ¿qué género tienes? Y lo metes en un género o en otro porque te da la gana. Y te acabas hablando en masculino a gente que deberías hablar de femenino y al revés. Y después, bueno, los oyes dicen, perdona, no percibo muy bien qué género tienes, ¿cómo quieres que te llame? Entonces, eso creo que son cosas que se van ganando cuando enfocas mejor esas gafas del género y te dedicas. Luego, la homofobia evidentemente sigue existiendo. Hay una que se llama homofobia liberal, que es una cosa muy complicada, pero es la típica homofobia de ¿para qué queréis más cosas? Si ya tenéis matrimonio, si ya tenéis adopción, si ya está todo hecho. Y yo le llamo post-homofobia. Igual que existe el post-machismo, que es el de si las mujeres ya tenéis todos los derechos hoy por haber, y dices no. O sea, una mujer sigue cobrando 20% menos que un hombre. Y una persona LGTB sigue teniendo 10% más de posibilidades de irse al paro, creo recordar, que una persona heterosexual. Entonces, hay que empezar a hacer ese discurso, ya no tanto de queremos matrimonio, queremos adopción, sino de sigue habiendo una homofobia encubierta, encriptada, en todo lo que parece que ya es igual, y sigue trabajando. El matrimonio, evidentemente, o sea, lo fundamental de que las personas del mismo sexo puedan casarse es que ahora tienen el mismo derecho a equivocarse que la persona heterosexual. O sea, ese es el objetivo fundamental, poder equivocarse igual. La gran logro en el fondo es el divorcio, es decir, vale, has hecho lo mismo, has llegado a la misma conclusión, que te ha gustado o no te ha gustado y ya está, no hay ninguna diferencia. El problema es que, bueno, si hay que buscar alguna forma. En Francia hace años había un grupo de civilistas, de estudiosos del derecho civil, que decían que lo que había que hacer era quitar el matrimonio del derecho civil, que cada uno regulase su vida privada como quisiera. A mí me parece que es una buena idea, que cada uno se une con un contrato, luego sin contrato, pero nos unimos según nos apetezca. Puedes ir a una iglesia, puedes irte a la playa y con tus amigos decir que vais a estar unidos para siempre, o puedes hacer el rito que más te apetezca, y luego la transformación de eso en derecho pues se hace como te dé la gana. Entonces, firmas un contrato, compras la casa entre los dos,
matrimonio llega a ser una hipoteca casi siempre, pero regular como te dé la gana. Yo soy muy crítico con el matrimonio porque es necesario que todos seamos iguales, pero hay que poder moverlos según los intereses, según nos queramos nosotros. Tengo unos amigos, por ejemplo, que son matrimonio, pero son pareja abierta, y uno de ellos tiene un novio. Y funciona entre los tres que da gusto ver. Es impresionante. Al principio cuando yo les conocí, pues rechina un poco, que es nadie, pero tú eres el marido de este, y este está con no sé quién. Y claro, dices, pero esto no lo puedo entender. Yo jamás podría hacer esto. Luego te das cuenta que dices, si funciona, si los tres son felices, y si han aprendido a hacer una vida así, y es lo que quieren, ¿por qué dos están casados y tienen derechos y el tercero está excluido? Deja que la gente, más o menos, y evidentemente de mutuo acuerdo, con libertad absoluta, que no sea una forma de explotar a las mujeres como puede ser la poligamia en determinados sitios musulmanes, no, que sea igualitario, que la gente pueda autorrealizarse. Y cuanto a la adopción y la paternidad biológica, es un lío, llevado dos hombres, la paternidad biológica la tiene muy complicada, por no decir imposible. Y ahora está poniendo de moda poco a poco, vamos a hablar ya de situación subrogada. Y ahí es un follón porque enfrentas posturas feministas de un tipo y de otro. Hay veces que los hombres somos demasiado hombres y no queremos hablar con nadie que nos diga que lo piensan las mujeres. Y está el follón ideológico que es mejor no meterse. Yo tampoco sé muy bien si quiero ser papá o no. De vez en cuando sí, de vez en cuando no. Cuando ves a un niño simpático dices que sí, y cuando ves a un niño muy pesado dices que jamás. Yo creo que al final todo es eso, el mismo derecho a equivocarnos, a que nos haga un niño simpático, que nos haga un niño. Y de alguna manera pues intentar que todo el mundo pueda hacer algo que sea bueno para él y para todos. No buscar libertad individual a costa de la libertad de otras personas. Muchas gracias. Vamos. No sé si me he enterado muy bien lo que es la teoría queer. Seguramente tendré que volver a escucharte, porque se ve que son muchas tendencias dentro de la misma teoría. Sí tenía la imagen previa de ser una teoría teórica, elitista, minoritaria y en principio como de cosas bastante intrascendentes. Sí, una imagen previa, ¿no? Incluso, bueno, pues yo creo de cierta, incluso en el ambiente de cierta ridiculización de esta teoría, ¿no? Ya, bueno, pues ganado, ¿no? Está de moda, pero que no sirve para nada, ¿no? Es muy progre, pero que no sirve para nada. Según te he escuchado, ¿no? Es decir, más o menos intento articular los fundamentos fundamentales de la teoría queer, es decir, van más allá únicamente, y eso está bien, desde una visión más amplia de género. Hay todo detrás, es decir, todo un talante reivindicativo, transformador, de compromiso, de cambio. Y a mí eso me ha estimulado, porque yo creo que también conecta, no sé si lo conoces, estamos en una asociación cristiana, con lo que es lo genuino del cristianismo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es decir, a mí me gustaría ahí también hacer una construcción de qué puede aportar la teoría queer al cristianismo, en sentido evangélico, y el cristianismo evangélico, y de qué manera también podría alimentar la teoría queer. A mí eso, es decir, como por lo menos un trabajo personal me resulta muy interesante, porque yo creo que hay muchos elementos de coincidencia, elementos básicos para el desarrollo de nuestro mundo LGTB y también para el desarrollo de nuestras sociedades. A mí, o sea, cuando acabas de hablar de este problema de la construcción, que muchas veces parece que la teoría queer es muy elitista, me hace gracia, porque en otro caso, yo suelo hablar con casos personales porque son graciosos y aparte que criticamos bien las cosas. Yo suelo decir siempre que el amor es una construcción social, el matrimonio es una construcción social, la cultura es una construcción social, y el otro día un amigo mío fue por primera vez al parque de Juan Carlos I, y luego fui a recogerlo, que habíamos quedado a comer, y me dijo, a mí no me gusta nada, este es un parque que está seco y absurdo, y me dice, nada más subí al coche, le digo, ¿qué te parece el parque? Y me dice, este parque es una construcción social. Porque es igual, llega un momento en que parece que se ha hecho parodia de la propia teoría queer y cualquier cosa puede decir que es una construcción social o puede hacer bromas con eso. Pero el fondo, yo siempre digo que cuando explicas a la gente de qué va, todo el mundo dice, pues yo soy un poquito queer. Porque siempre he pensado que había que tener en cuenta no solo el sexo, sino más cosas.
Y en cuanto al mensaje cristiano, yo no soy cristiano, pero sí que según estaba preparando todo esto, estaba obsesionado pensando cómo intento encajar las dos cosas. Y sí que se pueden encajar. O sea, una de las discriminaciones, la autoridad queer evidentemente junta la discriminación por sexo o género con la racial, la de clase social. A mí la de clase social, como socialista, me viene muy bien. Porque claro, diferencio las personas LGTB con dinero de las que no lo tienen. Un amigo mío dice de vez en cuando que él no vive de ser gay, por lo cual reivindica unos derechos laborales precisos para personas LGTB, cosa que me parece una reivindicación muy lógica. Pero al fin y al cabo puedes seguir cruzando y pensar en si ser cristiano o no, dentro de, o sea, qué papel es el vuestro dentro del colectivo LGTB, como cristianos LGTB, es un problema. Puede ser otra discriminación distinta, que al fin y al cabo no lo sabéis, pero sois queer. Funcionáis así desde el cristianismo y luego fuera, porque cuando habláis con los cristianos, como es LGTB, tenéis otro problema. Entonces, al cruzar esas dos cosas, la gran gracia de la teoría queer es que empezó siendo, la idea original era poder analizar todo esto y juntar a todo el mundo en contra de cualquier forma de opresión. Pero la perversión última es que, en lugar de hacer una masa humana reivindicar la igualdad para todos y todas, se convirtió en que había al final colectivos de lesbianas negras pobres del Bronx y gays guapos y blancos de Manhattan. Y dices, aquí lo que has hecho ha sido como estratificar más y separar más a la gente, y lo que hay que hacer es que dices, si vosotros estáis aquí como LGTB cristianos y luego tenemos los LGTB negros en otro sitio y los negros cristianos en otro lado, dices, bueno, juntas todos, porque es así cuando puedes llegar a hacer un grupo humano que reivindique, que se ponga de acuerdo y ya no sea minoría. Yo siempre digo que la idea de que hay minorías es mentira. La minoría es la gente que manda. Pero te puedes juntar, por ejemplo, las mujeres, el 54% de la población, ya han ganado. Ya son en mayoría, por lo cual añades el 10% de los hombres que son homo o bisexuales. Añades la gente que no es de raza blanca. Añades y dices, bueno, vamos a votar, a ver qué sale. Entonces me parece que es muy interesante, sobre todo por no tanto la parafernalia de discurso, sino lo que te aporta de verdad. Es decir, vamos a pensar sobre el género, cómo puede ser, y vamos a pensar en cómo encajar cosas para hacer un discurso mejor. No, yo solamente quería decirte, no has mencionado, ya que has hablado de la comunidad, el curso que hizo en la UNED de la teoría queer. Claro, que a mí me pilló un poco joven. Yo lo hice. No, es que pensaba que habías asistido. No, porque es que murió, me parece que fueron 2 o 3 años después. Fue justo en 2000. Nada más que se hicieron 2 sesiones. La primera que la hizo aquí en Madrid, que dijimos que íbamos a Coga, y la segunda en Barcelona. Sí. O sea, yo, aparte de que me fastidia mucho lo que no he llegado a conocerle nunca. Sí. Y cuando se cumplió el otro día, o sea, hace pocos meses se cumplió el aniversario de su nacimiento o muerte, lo pensé, que dije, me hubiera encantado conocer a esta persona, porque debe que ser apasionante. Sobre todo la cantidad de cosas que te puede remitir un librito así. Y mira otros libros antiguos, que algún títulos para ir perdidos, fotografías, extravíos, que son también muy llevaderos. Sobre todo lo más gracioso es que es llevaderos, que no es un tocho casi incomprensible que te cuesta mucho hacerte, y que al fin y al cabo es una ética, es un talento ético que puede estar a la altura de muchos talentos éticos, pero una ética de cómo ser mejor persona de acuerdo a la gente que te rodea. Hizo, en su enfermedad hizo una página web. Él tenía, ¿no lo viste? No, claro, o sea, él está todavía por ahí. ¿Está todavía por ahí? Sí, es que eso no sé, confesiones de... Él tenía un linfoma. Tenía un linfoma, perdón, confesiones de una linfómana. Sí, hizo una página web y fue muy curioso porque te iba contándote paso a paso toda la evolución de su enfermedad. Porque claro, como nadie te conocía en el curso, pues me fui siguiendo y la verdad que era una persona muy interesante, difícil de entender, ya te lo digo. El curso fue horroroso, tuvimos que leernos todo y yo no tenía ni idea. Me metí, no sé, ni por casualidad, era un curso de la enseñanza abierta de la UNED, y toda una serie de libracos americanos que nos trajo, que aquello, bueno, todavía tengo en casa uno, vamos, no de aquella época, sino uno ahora que me estoy leyendo, de la teoría queer, que no me acuerdo el nombre, pues tienen que conocerlo, y me aparecieron otro día con la biblioteca, y muy bien, y bueno, yo tengo perdido, aquello fue
fue horroroso. Aquí yo, desde unos años ahora, yo es que vamos, es que terminamos hecho un campamento. El problema es que muchas veces se hace tan complicado porque ahora hay que saber para llegar a esto, que traducirlo luego a algo para que entienda todo el mundo. Uy, me sabían que había escritos. Yo me acuerdo que le dice uno sobre que no sé por dónde lo encontré, sobre en la corte de Francia, en la época de Luis XIV o Luis XV, habían unas fiestas que hacían que se llamaban las fiestas de Alain, que era, iban todos los chicos jóvenes de la corte, claro, iban a esas fiestas en las que llevaban solamente el sombrero, la espada y las botas. Y era una forma de iniciación sexual. Y yo asistía a la fiesta que se encontraba allí, imagínate la energía que se monta. Yo no sé por dónde encontré aquí, por dónde me salió. Y yo sobre eso, pues le hice un escrito. Pero aplicando la película a la fiesta de la Es que yo recuerdo, hay unas festividades que se hicieron, o sea, los carnavales habituales en la corte de Felipe IV, ya voy a mi tema, que son geniales porque claro, tú piensas en Felipe IV y dices, pues es un rey simpático, pero ya está. Y luego cuando analizas bien a fondo esto, había unos carnavales en que toda la corte hacía personajes del sexo opuesto al propio. Aunque esta cosa de la oposición es muy poco cool, pero sí que bueno, se performativizaba un género distinto. Y en esos carnavales, esas bodas que hacían bodas grotescas. Velázquez, por ejemplo, solía hacer de dueña, de señora mayor, así con el trapito, como la que cuidaba a Julieta. La reina solía hacer de escudero. El rey, claro, el rey era demasiado rey para hacer algunas determinadas cosas. Entonces sí, ahora ya pero sí que se jugaba mucho con eso. Entonces tenemos una visión del siglo de oro que es muy de la guillotina negra, que es todo aquello oscuro y tal, y se divertía. Felipe II incluso, que es posiblemente el más seco de todos, se divertía lo que no está escrito, y era el que montó todos los salados estos importantes para que luego heredaran los chicos, los hijos y nietos, la diversión en la corte. Pero claro, eso es lo que te da, es útil cuando lees, por ejemplo, el Quijote visto de una teoría queer, de la teoría queer, algún día conseguir escribir un artículo sobre eso cuando tenga tiempo, pero te das cuenta de que el Quijote es uno de los libros más queer que se han escrito en España. Hay un cura vestido de mujer en una escena que espía a una mujer vestida de hombre mientras cree que es un hombre desnudándose para bañarse. Y dices, bueno, el juego de roles de género que hay ahí es una bestialidad. Entonces te das cuenta de que dices, visto así, este travestismo es súper interesante. Pero claro, hay que encontrar esto y luego coger todos estos liderazgos y intentar que sigan para algo. Pero fue muy interesante el curso. Pues lo dedicaré, luego te pido datos. Sí. Estuvo muy bien. Fue a la de bronca comentario. El primer libro de estos que te lees se produce un cansancio como un año. Sí, hablando de construcción, lo que yo he entendido es que se deconstruye para transgredir, traspasar, digamos, arquetipos, liminalidades, los estereotipos, pero no sé si eso va con un sentido social o sea, para poder después, digamos, reformar los esquemas que nos han, digamos, gracias impuesto, ¿no? De normatividad, ¿no? Del matrimonio, lo comentabas de nuevas formas de no sé si también la teoría incluye este tipo de sugiere o propone nuevas formas de, digamos, de aparejamiento, ¿no? No en este caso en el matrimonio, sino a lo mejor también permitir otros tipos de parejas o de formas de entender la familia. Y no sé más claro si es de construcción de género o de sexo, y si esto va también tiene un fin social o se claro, que según la teoría queer el sexo no existe. Entonces, de género, claro, de construir en el género, eso arrastra atrás de sí al sexo. Y es interesante lo que dices de la forma de pareja y de paternidad. Hay un libro que os recomiendo, porque no sé si lo conoces tú, igual lo has leído, La ética promiscua. Es una pasada. Porque tú lo ves y dices ética promiscua y dices, ¿esto qué va a ser? Y en el fondo lo que hace es, claro, pone de base que una persona tiene por qué ser fiel siempre a otra persona, que cada uno podemos construirlo como nos apetezca, como estos amigos míos, que son 3, y lo que hace es, a partir de esa libertad absoluta para relacionarte, construir una ética. Y cómo está bien y cómo está mal se formar una vida con más de 2 parejas, o más de una pareja. Por ejemplo, claro, hasta que yo me di ese libro me di cuenta de lo complicado que puede llegar a ser tener una vida que no sea según la norma. Y claro, tú dices, bueno, pues te casas
eres fiel y se nos acabó. Ya está, no hay nada más que hacer. Pero dice, bueno, y si quieres meter a una tercera persona en tu vida, ¿qué relación tienes que tener para la tercera con respecto a la segunda persona? Si tienes hijos, ¿cómo los educas? La tercera persona, o sea, yo tengo hijos con nosotros, no somos ya pareja del brazo, tenemos hijos, imaginaos, pero la incorporamos a ella en nuestra vida, porque nos ha gustado a los dos, ¿no? Entonces, pues convivimos entre los tres. Pero claro, ¿cómo se relaciona ella con nuestros hijos? Porque la mamá no es otra persona. Entonces tienes que establecer una serie de pactos continuamente entre todas las personas que intervienen en esa relación, que parece que lo que hace es enriquecerla. Muchas veces las parejas normativas tienen una falta de comunicación muy grave porque no se plantean cosas. Claro, vas al supermercado de las relaciones, te compras el matrimonio y no se te ocurre pensar todo lo que eso conlleva. Y que conlleva, a lo mejor, pues hay que hablar de si somos matrimonio cerrado o abierto, y hay un montón de cosas que pueden dar por sentadas y que luego te das cuenta de que no. Entonces, ese libro me parece muy interesante, incluso de autores americanos, y al final lo que hace es, pues, ya que hemos reconstruido todo, pues sigamos reconstruyendo el concepto de paternidad. En unas jornadas de LGTB, de los encuentros, que fui yo de socialismo, LGTB, estas cosas, ¿no? Una señora me contó que había estado en el orgullo LGTB de Dinamarca, que había coincidido justo con un viaje de negocios, y empezó a ver que iba gente por todos lados y siguió a la gente a ver qué había. Entonces se da cuenta de que parece el orgullo, porque hay bandera, no sé qué, y se pone a pegar la oreja a un grupito de gente que viene al escenario, dando un discursito. Entonces empieza a decir ella, ¿qué oxidad tengo en inglés? Porque no estoy entendiendo nada. Entonces había 2 hombres, 3 mujeres y 2 niños en el escenario. Y dices, pues no entiendo, ¿sabes? Como de, hay una señora, 2 hombres, 2 mujeres, una mujer que anda por allí, que es la presentadora, y un niño de cada uno, algo así y tal. Y cuando empieza a intentar asumirlo, esta gente eran 5 adultos y 2 niños que exigían poder tener una familia, ser familia. O sea, un matrimonio entre 5 personas con descendencia. Y que los niños tuvieran derechos de sucesión de los 5. Claro, tú te pones a pensar eso y dices, pues explotas. Evidentemente dices, si estamos acostumbrados a 2 en 2 y punto, imagínate 5 y de varios sexos. Es una flipada, literalmente. Pero claro, lo que te planteas y dices, no, ¿y por qué no? O sea, deconstruye el patrón, reinterpreta ese patrón, por qué es, el mejor o el peor, y luego, pues, si funciona, pues está. Bueno, nosotros como cristianos eso es muy difícil. O sea, nosotros hemos deconstruido mucho, hemos construido ya muchos dogmas en cuanto a normalizar y visualizar las relaciones entre personas del mismo sexo, pero eso, y se da la paternidad, la igualdad de la mujer en la iglesia, pero es decir, que ese tipo de nuevas, o sea, de familias de más de 2, o sea, que la familia de dos personas con niños, la familia con 3 adultos, en ese tipo de relación más íntima, va a ser muy difícil de construirlo. Pero, por ejemplo, si quitas la sexualidad, una congregación religiosa, un monasterio de 20 adultos, ¿es una familia? Sí, es una familia. Pues, a lo mejor nosotros tenemos que hacer como el sexo, claro, si ya pongo el sexo por medio, claro, yo es otra cosa. Cuando quitas el sexo y pones otra, ya afectividad, sentimientos, ya es otra. Bueno, pero sentido de familia nuclear. Es decir, tú puedes entrar como familia y por qué, aquí ya decir que nuestra familia, 20 adultos juntos, aunque no tenga más de afecto espiritual. Es más divertido. O sea, es solo pensar, claro, una vez de construir eso, incluso sería muy interesante, y es una cosa que podéis hacer algún día, analizar los vínculos que se organizan en una colectividad religiosa como con los vínculos de familia. Seguro que hay roles que todo el mundo hace. Alguien se ocupa de ser más el padre, alguien se ocupa de ser más la madre, entre comillas. Alguien es más, o sea, y a lo mejor son todos señores de 50 años, todos. Y dices, bueno, se comportan como una familia y reparten roles. Antes se hubo hace unos años aquí en la iglesia de Medinaceli, de Madrid, que es una de las iglesias más mayor de devoción en la comunidad. Que yo estuve abarcado, intentando aparcar en una cola que era la mitad. Claro, lo vieron antes, digo, voy. Y pues el minuto de Jesús, bueno, pues hubo un follón en la comunidad, porque uno de los frailes había
murió homosexual, uno de los frailes murió. Se suicidó en el retiro. Pero creo que había matado a otro. Sí, y fue un lío. ¿No sabías? Sí, yo no sabía. Salió en la prensa. Yo no puedo hablar muy fuerte, yo tengo poca potencia de voz. Salió en El País, que fue como que más o menos lo mencionaron, y estuvo saliendo 2 o 3 veces. Y ya sabes, la cosa se desapareció y ahí se quedó. Era un lío de amoríos que había entre los frailes. Es normal, o sea, se lo han arrancado, imagínate. No por lo que estás hablando tú, Oscar. Si hubiera un tercero por ahí. De la familia. Pero sí, yo creo que es curioso sobre todo ver cómo, o sea, el discurso cristiano es otra cosa distinta, pero el libro se puede hacer un poco fluir el discurso cristiano. Sí, tiene elementos que puedan hacerlo. Yo creo que pueden también salir de los tópicos y de las ideas rígidas de familia. La familia puede ser no solo que se entienda directamente por hombre, mujer e hijo, sino los hombres, las mujeres, personas que puedan vivir juntas en comunidad. Yo me considero familia cristianismo. Yo creo que tengo de familia, porque pues, de otra manera. Claro, yo tengo mi familia, pero también ellos son parte de una familia mía. Sí, yo sobre teoría queer, vamos, no entiendo nada, no sé nada, he llegado tarde, no puedo opinar. Yo lo que sí sé es que el mundo gay es un mundo completamente opresivo para los propios gays. Porque seguimos, me imagino que eso es teoría queer, porque seguimos todos los patrones no ya heteronormativos, sino machistas, patriarcalistas y genitalistas. Y nuestra forma de ligar y relacionarnos es completamente heterosexual, exacerbado, hasta límites ridículos. O sea, porque es el genital, la medida de la polla, no existe el corazón, no existe la cabeza, y nuestro mundo gay es un mundo completamente absurdo y neurótico. Y yo creo que hay una opresión psicológica tremenda. No hay liberación psicológica ni espiritual en el mundo gay. Ahí hemos conseguido avances jurídicos, avances sociales, avances políticos, pero la neurosis de los homosexuales es terrible, porque negamos, por lo menos en el mundo homosexual masculino, no digo femenino, que no lo conozco, negamos completamente la afectividad. Entonces, hay una problemática terrible. Yo no me encuentro más que con gays, con homofobia interiorizada y con culpa. Entonces dices, ¿pero para qué estamos consiguiendo todo esto? Matrimonio, tal y cual. Si resulta que, pasan los lugares ambientes, tú decías, ¿pero por qué están hechos para el consumo? Porque no nos comunicamos. Porque elegimos lugares de no comunicación. Yo, por ejemplo, ahora estoy levantando organizando un grupo de convivencia cristiano que vienen heterosexuales. Bien, heterosexuales que respetan a los gays, que son tolerantes. Me viene un chico que era vigilante. Yo dije, madre mía, vigilante, se va a ser homófobo. Pero bueno, como simpatizaba con las ideas libres y tal del grupo, dije, bueno, que venga y tal. Yo no dije nada, no le dije, oye, tú tienes que creer esto y pensar esto y tal cual. Yo no dije nada. Y un día dije, oye, bueno, ¿sabéis que soy gay? Tal, bueno, sí, claro, tal, perfecto y tal. Este es un grupo inclusivo. Y de pronto un día el chico, sin yo decir nada de forma natural, me dice, pero ¿cómo es posible que se discrimine a los gays y que se los mate en Irán y tal? Yo me quedé y dije, pues lo tiene claro, ¿no? Y otra persona, pues totalmente, nos reuníamos yo lo que hacía es que, pues nos reunimos en Sueca. Si alguien tiene un problema, es que es homófobo. Y hace poco un chaval me dice, oye, ¿y por qué no cambiamos de sitio? Porque en Sueca, no le decía por homofobia, por reunirnos en otro sitio ecologista, no sé qué, no, pues vamos a otro sitio. Y viene, es un chaval que viene de la sierra. Pero resulta que me llama un gay, que le he invitado varias veces. Y dice, perdona, que hace meses que ni te respondo. Nos conocimos en un sitio desnudos. Y va el tío y me dice, oye, mañana reunión, sí, oye, mándame el Google Maps y tal y cual, ¿a qué hora es? No sé qué, y tal. Oye, y por cierto, ¿por qué no nos vemos esta noche? Y ya, y me mandas, no me han puesto eso, pero, y nos vemos esta noche así, pero sin concretar nada. Luego me pondrá que le mande mi foto, que le mande fotos desnudo. Y macho, ¿cuántos problemas crean los gays para ir a una reunión? Para ir a una reunión a conocerse. Y con los heteros liberales no tengo absolutamente ningún problema. Entonces dices, pero coño, ¿cuántos problemas tenemos para quedar con uno por internet? Que no puedo, que tal, que tiene que ser ahora, que mi mujer viene, que no sé. Una cantidad de pegas y tú pones y dices, ¿y tú qué buscas? Y yo pongo, ya verás, para que me rechacen todos. Pones, busco amor. ¿Amor?
pero, perdona, me he equivocado, lo siento, que tengas suerte. 9 de cada 10 contestan eso. No, pero porque la misma del contexto no es que la... No, es que 9 de cada 10 solo quiere el sexo. Pero cuando vas a ver qué sexo es, tiene que ser anal, o tiene que ser fálico, o tiene que ser no sé qué. Porque no puede ser el sexo que decidamos entre tú y yo libremente en la cama. No, ya está en un menú. Yo soy pasivo, yo soy activo. Pero ¿qué clase de liberación es esta? Psicológica y espiritual del mundo. Y luego, el Partido Socialista, que tú parece que eres el Partido Socialista, por favor. Hay un tema muy gordo, que es que la homofobia no acaba en el trabajo, en el mundo laboral, en las escuelas, tal. No se está luchando desde la izquierda contra la homofobia, que sería la auténtica lucha y reivindicación, porque es que estas cosas no se encuentran aliados, porque yo en mi trabajo digo, ¿dónde están los maricones? Si aquí nadie es maricón más que yo. ¿Dónde están? No encuentran maricones en los trabajos, en la escuela, en ningún sitio. Aportemos un poco lo que quieran compartir. Y dices, tremendo, esto es tremendo. Yo, o sea, en parte tienes razón, en parte no estoy todo de acuerdo, pero es verdad que hay un sistema establecido que tiene víctimas, como todo sistema establecido. O sea, nos hemos escapado, por fin, de un sistema, o más o no, porque hemos hecho, de un sistema heterosexual y nos hemos convertido en otro, hemos montado otro sistema. Pero igual que hay gente oprimida en el sistema heterosexual, hay gente que puede estar oprimida en el sistema homosexual establecido. La gracia es lo que dice el señor Andrea Cuides, que ese sistema homosexual, o bisexual, o transexual, etcétera, se haga no copiando nada y importando las cosas malas y importando las cosas buenas. El tema de la sexualidad y la afectividad es para hacer otra charla porque es complicado, pero sí que es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Y como partido, pues ya es una charla también más complicada. No hay verdadera liberación sexual porque no hay verdadera liberación afectiva. Porque la gente sigue oprimida con la culpa, con que la homofobia y con una serie de autolimitaciones y de copias de modelos fracasados y de que yo soy gay, pero aunque yo soy activo. Yo soy pasivo, pero vamos a ver, lo primero que te tienes que preguntar es con quién quieres estar, cómo quieres estar. ¿Ya has compartido algo nuevo o vamos a la siguiente persona? Es que, de verdad, falta de liberación total psicológica y espiritual. Y en el tema cristiano ya no digamos, no se puede ser gay de izquierda. Los de izquierda no te quieren por ser cristiano. Y los cristianos no te quieren porque no te entienden. Entonces... Bueno, pasemos a Juan. Esto es un follón. Yo digo que en España tenemos una palabra que es perfecta y que no la hemos explotado, y es la palabra esperpento. Creo recordar que el mismo Valle Inclán dijo que el primero que escribió esperpento fue Cervantes. Y además, no sé dónde lo leí, y yo para los nombres y referencias soy nefasta, pero sí que en algún sitio dijo precisamente, por eso me he acordado, el parrafito que has dicho tú, que Cervantes era queer, no sé qué, pues es que eso mismo lo dice Valle Inclán en algún sitio. Con respecto a lo que decís del transfeminismo, la historia está no en ser transfeminista, que es algo ya que viene desde hace como 10, 12 años, y que las mujeres trans se han ocupado mucho de politizarlo, sino de reconocer que la teoría feminista, igual que la teología feminista, no es una. Son teorías feministas y teologías feministas. Entonces, la pirámide idearcal, lógicamente, no va a terminar nunca. Una de las primeras feministas que hubo en la historia, por llevarte la contraria, precisamente fueron las mujeres americanas luchando contra la esclavitud y ayudando a los hombres negros a liberarse de la esclavitud. Y resulta que cuando ya son libres se olvidan de ellas. Es decir, son las primeras feministas, las primeras. Luego ya viene la quema de la fábrica, patatín, y se crea el movimiento feminista como tal. Pero antes de eso ya hay un movimiento feminista de mujer negra. Que luego es cierto lo que has dicho tú del cristiano con todas esas desarrollos, ¿no? ¿Y la sufragista no está famosa? No... Sí, pero son posteriores. Son posteriores.
el movimiento esclavista es anterior a las conquistas. Y si no, 10, 15, 20 años por día, pero creo que es así. Y luego, con respecto a la religión, sí decir que hay una serie de teologías. Elizabeth Stuart, concretamente, habla mucho en su libro de teología gay y lésbica, lo está basando en la teología queer. Y ahí, si queréis verlo, hay muchísimos autores que están diciendo por qué sí, por qué no a la teoría queer y teología queer. Ahora voy a hablar desde mí. Yo creo que a la teoría queer le ha saltado o le ha salpicado su propia ideología. Y me explico. Queer es raro. Yo resulta que no soy rara. Yo soy un ser humano que siento de una determinada manera. Entonces yo no me puedo llamar queer. No, si resulta que quieres romper con la norma, no quieres identidad, porque te pones un nombre para que te identifiquen. O sea, estás entrando en la plena contradicción. Por sí misma, yo diría que queer como teoría sería, la definiría, porque habría que definirlo de alguna manera, la teoría de la contradicción para la inclusividad, si quieres decirlo de alguna manera. Me acaba de venir ahora mismo, o sea, pero la historia es que todos estemos incluidos y ninguno controlados, pero resulta que lo que hace la teoría queer, al final, controlar a todas esas personas que se sienten diferentes, y al final entra en el comercio, como decías antes, con la chapita. Si quiero romper, bueno, pues voy a empezar por romper leyes como el matrimonio, pero para todos. Pero no interesa, porque si siguen desarrollando las leyes como la del matrimonio, sigo teniendo controlada la población. Si sigo desarrollando la teoría queer, sigo ahora yo, imperio, que se han ocupado muy mucho los yanquis de desarrollar la teoría queer, yo como imperio puedo controlar todos aquellos que se me quieren salir del sistema. El caso del nihilismo del siglo XIX, llegan después las revoluciones, no sé qué, tengo muy bien controladitos a todos aquellos que se quieren salir del sistema. Con lo cual, al final, es más de lo mismo, llamarle de otra manera, pero se nos olvida, sobre todo, los clásicos. A las teorías modernas se nos olvida Sócrates. Cuestiona todo antes de definirlo. Y yo creo que a eso, a queer, se le ha olvidado cuestionar todo el desarrollo. Me ha encantado, o sea, estoy por votarte. Yo suelo utilizar, además, yo soy muy, para todo esto tengo mi propio sistema que poco a poco voy elaborando, y yo no suelo hablar de identidades, yo suelo decir siempre no heterosexual. Ya, pero tú sabes que la definición es no queremos identidades. Lo que pasa es que los que estáis estudiando la teoría queer, como lo de la identidad está haciendo tanto daño, porque al final todos queremos tener nuestras raíces, todos queremos tener nuestra identidad, lo estáis echando fuera. Sí. Pero la raíz y de donde surge es precisamente rompamos identidades. Pero como eso se os está cayendo a los que defendéis el queer, pues entonces ahora decís ¡ah! Grábalo, pagármelo, porque si tengo que repetir esto ya no lo sé. Pero escríbelo, o sea, eso no, por eso que me lo grabe y ya lo escribo. Estoy tan de acuerdo que no puedo decirte nada. O sea, sí, es un gran problema hacer identidades con contraidentidades, porque al final consigues eso, que el sistema establecido lo que haga es crear un contrasistema para seguir establecido. Es el típico pacto, la hegemonía y dominación que funciona así. Como de, tengo esto, pues si cedo un poquito, te mido muy bien por dónde te cedo, para que no te coja el más trozo el que te toca, y ya está. Y te creo esta cosa. Y al fin y al cabo, lo que critica este libro muy bien, además, es cómo la teoría queer puede llegar a pactar con el neoliberalismo y darte cuenta de que estás jugando al mismo juego, solo pensando que con cambiarte las fichas de sitio eres un contrarrevolucionario, o un revolucionario en lugar de un establecido. Y es muy complicado. Pero sí que hay que buscar cada vez más eso. Es la cuerda floja, al fin y al cabo, de la identidad, la no identidad, que no quieres ser raro, pero al fin y al cabo tienes tu dignidad, y es muy complicado.
pero por favor escríbelo, escribe un libro. Es que soy muy gala para eso me dicen mis amigos, pero es que soy muy gala. No tengo disciplina para escribir. Grábamelo. Cerramos con Iván. ¿Alguien más quiere, después de Iván, comentar, preguntar? Algo más breve. Bueno, yo por suerte, ya Juan ha dicho una de las dos cosas que quería decir, que era que existe ya teología queer desarrollada, Elizabeth Stuart. Pues yo ya hice muy bonito como realmente, Elizabeth Stuart es una compilación, ¿no? Pero hay una tesis que es realmente los cristianos, la primera identidad es la de ser bautizado. O sea, en tanto eres bautizado, eres hijo de Dios. Entonces, esa es la única fundamental y todas las demás son relativas, incluidas las del género. Y luego, en general, el ser humano es creado de imágenes y semejanza de Dios, y esa es la primera y fundamental, todas las demás son relativas, ¿no? Eso es una de las, por decir en la pinza, o sea que hay quien ya lo ha pensado. Pero sí quería, porque decía Oscar, claro, hay un caso, ¿no? Por mencionar, yo conocí cuando estuve en su día por Inglaterra, en una historia de una asociación LGTB cristiana a nivel europeo y tal, contaron un caso real de una pareja cristiana que era bastante referencia en su comunidad y en su mundo. Y llegado el momento, a otra persona que nos estaba hablando, le contaron un secreto, algo que no sabía casi nada, de cómo se organizaban ellos su vida. Esta pareja tiene una diferencia de edad apreciable, cosa que es común en el mundo LGTB, una pareja de 2 hombres. ¿Y qué pasó? Que conforme habían pasado los años, pues había una diferencia importante en el deseo sexual. Que el hombre más joven seguía teniendo bastantes ganas, no así, era así, mientras que el otro ya no. Entonces dije, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces hubo un momento que el más joven tuvo un momento de heroísmo y tal, decir, no, yo sigo siendo fiel, yo total me aguanto y tal. ¿Qué pasó? Que conforme pasaba el tiempo, por parte del joven fue generando resentimiento y empezó la relación a resentirse y a ponerse seriamente en peligro. Llegaron a un acuerdo en virtud del cual el más joven se pudo empezar a permitir pues aventuras. Cuando se lo contaron llevaban ya como 3 o 4 años con ese arreglo y les había ido bien el hecho, ¿no? Claro que como eso también no lo sabía casi nadie. ¿Por qué? Porque todavía porque eso en el entorno cristiano, hasta de los grupos LGTB cristianos, era muy delicado, y además que esta pareja no era cualquier pareja, era una de estas que la gente les miraba un poco así de referencia, etcétera, etcétera. No quiero por esto resolver nada, porque de hecho hay todo un debate, sobre todo por el mundo anglosajón que piensan más, hay todo un debate. Hay quien dice que hay que empezar a abrir a todo esto, y luego también hay otras figuras de referencia, y Freud dice que no, que independientemente de lo que haga la gente secular, que eso es asunto de sociedad civil, que los cristianos el modelo tiene que ser la pareja monógama. O sea, que eso es todo un debate, ¿no? Pero que cuanto menos sí que se está planteando, y se me ha quedado eso hace 7 años que me lo contaron, y que se me quedó. Es un caso real de una pareja y todo esto y claro. Esa pareja modélica y sigue siéndolo porque ellos mismos han arreglado su convivencia para que siga funcionando. Sí, claro. Y si para eso tienen que renunciar al canon establecido perfecto, pues oye, que es una pareja que funciona. Y entonces, ¿por qué vas a llegar tú a decirles no? Porque tenéis que pasarlo mal y resentir vuestra relación y acabar cabreados uno con el otro. Pues no, si eres en común, pacta las cosas para que funcione. Es que yo creo que los seres humanos en general saben dónde está la ética, ¿sabes? O sea, saben hasta dónde se puede llegar. Nacemos con ello. Yo creo eso. Pues aquí ya